Bien, buenas tardes. Vayan tomando asiento, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia que le va a dar sentido a una de las actividades complementarias de la asignatura Historia Antigua Universal 2, como es de sobra conocido por la mayoría de ustedes. Y el núcleo de esta actividad va a ser la conferencia que nos va a impartir el profesor Joan Oller Guzmán, con el que, si me permiten, vamos a empezar la presentación. Pero antes de empezar una descripción somera de su interesante currículum, bueno, pues tenemos siempre que congratularnos primero por la colaboración entre un área, un departamento concreto de esta facultad y una asociación sin ánimo de lucro como es el Instituto Valenciano de Egiptología, al que después me referiré con un poco más de profundidad. Y sobre todo congratularnos porque hoy vamos a hablar de un tema por un auténtico especialista de este tema. Y no solo porque, bueno, haya además pasado la vida estudiando, leyendo sobre estas cuestiones, sino porque está trabajando a pie de zanja, si me permites, a pie de cata, actualmente en un yacimiento en Egipto, un yacimiento que tiene características extractivas, como es el motivo de nuestra conferencia. Y este especialista no es otro que el doctor Joan Oller, que hoy nos acompaña, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, para que tengan un poco una idea de la trayectoria del doctor Oller, diremos que es doctor en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor en la misma universidad. En sus líneas de investigación se han centrado principalmente en estudios de paisaje y territorio del mundo romano, y dentro de este campo acumula más de 100 publicaciones científicas entre monografías, ediciones, artículos en revistas nacionales e internacionales. El interés de su investigación se ha centrado en diferentes áreas del mundo romano, tanto en Hispania como nos va a hablar hoy en esta ocasión, como fuera de Hispania, en otras provincias del Imperio. Desde 2010 dirige diferentes yacimientos arqueológicos en los Pirineos catalanes, en la provincia de Burgos, y es codirector de las excavaciones en la ciudad romana de Astigia, actualmente en el municipio de Écija, en Sevilla. Y desde el año 2018 director del proyecto Silcat Project, una concesión arqueológica del Wadi Sicat en el desierto arábigo, en el desierto oriental de Egipto, que se ha centrado en el estudio de la explotación y comercialización de las esmeraldas en la antigüedad y que lleva ya 7 campañas de intervención en esta región. Y como hemos dicho en la comida, esperemos que sean muchas más. Bien, pues este es un poco el currículum de nuestro conferenciante, que está aquí gracias también, sobre todo, al Instituto Valenciano de Egiptología, una institución, como hemos dicho antes, sin ánimo de lucro, que lleva desde el año 2003 intentando divulgar entre el gran público todos aquellos secretos, entresijos y grandes temas de una cultura tan fascinante como es la cultura egipcia. Está abierto a todo público, por tanto, si alguno de ustedes ha pensado en centrarse algo en esta fascinante cultura como es la egipcia, un buen paso, un buen comienzo podría ser hacerse socio y participar en las distintas y diversas actividades, todas muy interesantes, que este instituto lleva a cabo hoy en día. Bien, vuelvo a congratularme por esta colaboración que ya llevamos, lo estamos intentando por más de 15 años, una colaboración estrecha entre el departamento y el instituto. Últimamente ha cuajado en las 15ª jornadas de egiptología celebradas el pasado fin de semana
en el Colegio Mayor doctor Peset, y como siempre ha traído a principales especialistas del tema en cuestión, que en este año se dedicó sobre todo al mundo de la guerra y de la diplomacia. Pero además continuamente se están celebrando seminarios, incluso viajes culturales, etcétera, etcétera. Creo que desde el punto de vista de que esté interesado, vuelvo a insistirle, merece bastante la pena el vincularse de alguna manera a este instituto. Saludo aquí a su director y sobre todo a todos aquellos miembros de este instituto que han tenido hoy la gentileza de acompañarnos. Bien, y como aquí lo que interesa son las palabras del doctor Joan Oller, yo voy a terminar la introducción volviéndole a agradecer su presencia aquí. Estoy seguro que su conferencia va a ser del agrado de todos ustedes y como compensación a ese agrado les pido desde ya mismo que dejen sus móviles en silencio y en la medida de lo posible no les hagan caso y así podrán centrarse especialmente en las palabras del doctor Joan Oller. Sin más, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, evidentemente, agradecer a los colegas del Instituto Valenciano de Egiptología, de la Universidad de Valencia, por invitarme y acogerme en este magnífico espacio para hacer esta presentación. Hablábamos antes, hace 6 años que vine por última vez, así que estoy muy contento de poder estar aquí entre colegas y con tanto público para poder hablar un poquito de aquello a lo que me dedico fundamentalmente dentro de mi investigación. Y básicamente lo que haré hoy será hacer una visión bastante panorámica sobre un aspecto concreto de aquello, como digo, a lo que me dedico, que es el estudio del Egipto romano, ¿no? De un periodo muy concreto de la historia del Antiguo Egipto. Y de hecho, incluso hablaremos un poquito más específico y hablaremos de una parte de este Egipto romano, que es el desierto oriental o arábigo de Egipto, que es un espacio que quizá nunca se ha tratado con mucho detalle desde el punto de vista de investigación o divulgación, pero que en los últimos años, como veréis, ha crecido muchísimo y está aportando información interesantísima para el conocimiento de no solo de Egipto, sino en general del Imperio Romano, ¿no? Y por tanto, pues haremos un poquito de estos elementos. Evidentemente, también hablaré de mi proyecto, el proyecto que tenemos en Wadi Sikait, que alguna cosa diremos, pero no me centro específicamente en ello. Y por tanto, bueno, la idea es hacer una panorámica, hacer una visión general de por qué narices los romanos se interesaron en este trozo de tierra de desierto que a priori no era muy apetecible, que a día de hoy aún es un dolor de cabeza ir a trabajar allí, pero que, como veremos, tenía un conjunto de elementos que lo hacían extremadamente interesante, ¿no? Y por tanto, en época romana, pues se convirtió en un espacio intensamente habitado y explotado, ¿no? Y es lo que intentaremos hacer un poco hoy con este título, que habla un poquito de aquellos elementos que ya veremos que son los que le interesan a Roma, y que como punto de partida he puesto esta diapositiva, que después volveremos a ello, que es un yacimiento de nuestra zona, que estuvimos documentando intensivamente en 2023, el yacimiento de Gali, que ya veis que es un yacimiento maravilloso, perfectamente conservado en su totalidad, sin tocar, nadie lo ha excavado, lo tenemos ahí pendiente, y que es un buen reflejo, yo creo, de lo que te puedes encontrar en el desierto oriental, ¿no? Un nivel de conservación totalmente fantástico, con yacimientos literalmente enteros y que pues abarcan sobre todo este periodo de ocupación del desierto oriental entre época griega y romana, ¿no? El periodo tolemaico, romano y tardo antiguo, ¿no? Y por tanto, bueno, digamos que creía que era una buena forma, una buena imagen para empezar con este desierto oriental. Muy bien, entrando un poco en detalle, para empezar y para situarnos un poco en contexto, porque no sé realmente hasta qué punto estáis familiarizados con este periodo, comentaremos alguna cosilla muy breve sobre el Egipto romano, que es un periodo extremadamente interesante. Desgraciadamente, y esto es así, no se puede evitar, pues siempre ha quedado un poco opacado por lo que sería el interés en el Egipto faraónico. Es evidente, no podemos competir con las momias, las pirámides, es así, pero es un periodo, como digo, extremadamente interesante, porque básicamente lo que implica el Egipto romano es como una especie de punto culminante de literalmente milenios de tradición cultural, política, social, económica, que acaban pues confluyendo en este periodo, ¿no? Y que implican un sincretismo intenso entre elementos de tradición faraónica con elementos del mundo propiamente griego y elementos del mundo propiamente romano y otros, que no entraremos. Y siempre me gusta empezar, cuando hago estas clases generales sobre Egipto romano a mis estudiantes, con esta imagen, que es muy significativa en este sentido,
esta imagen, este elemento que es muy prototípico cuando se habla de este periodo, es esta imagen de época romana, de Horus sometiendo a Cocodrilo. Es, de hecho, una parte de una ventana de un asentamiento que no se sabe muy bien de dónde viene, pero que está en el Louvre a día de hoy, y que, si os fijáis, representa la figura de la divinidad Horus, ¿no?, por todos y todas conocido, que está encima de un caballo, matando en una imagen típica el cocodrilo, ¿no?, que es una imagen, digamos, que representa esta idea de la lucha entre el bien y el mal, pero que, si os fijáis, Horus, con su cabecita de halcón, está representado como un caballero romano, plenamente, ¿no? Y esto es el Egipto romano. Esta mezcla de elementos, de tradiciones culturales que generan una sociedad muy interesante, ¿no?, y que de algún modo, pues, en los últimos 30 años, ahora lo comentaremos, ha vivido un momento de renacimiento de interés, ¿no?, y que, por tanto, ha generado muchísima información, muchos proyectos de excavación, muchísimo interés en documentos como los papiros, y, por tanto, estamos creciendo mucho en el conocimiento de un periodo que, digamos, es crucial para entender la historia de Egipto, pero también el Imperio Romano de forma genérica. Por tanto, vamos a ver 4 cosillas sobre este espacio. ¿Qué es el Egipto romano? Muy brevemente. Evidentemente, desde el punto de vista geográfico, no explicaré ahora qué es Egipto desde el punto de vista geográfico, pero sí sencillamente incidir en elementos que, de algún modo, condicionaron los intereses de Roma en este espacio. Evidentemente, el río Nilo, ¿no?, como eje fundamental de la vida en Egipto, asociado a estos ciclos anuales, ¿no?, de inundación del río, y que generan unas capacidades agrarias importantísimas. Bien, Roma, uno de los grandes intereses que tendrá en Egipto será esta gran capacidad agraria para, pues, obtener grano para mantener la población de Roma, ¿no? Es el lugar común, siempre dice, ¿no?, Egipto como el granero de Roma. Pues bueno, es una realidad, ¿no? Hay un incremento exponencial de la explotación agraria en época romana para aprovisionar la ciudad de cereal, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único interés, y de hecho, más allá de las zonas verdes, podríamos decir, a ambos lados del río Nilo tenemos espacios de tipo desértico que también despertaron interés en Roma, ¿no? Y será un poco lo que nos centraremos hoy, ¿no? Por un lado tenemos el desierto líbico o occidental, el cual no entraremos hoy, pero que es un espacio más típicamente desértico, ¿no?, más de desierto de dunas, si queremos, donde tenemos unos cuantos oasis que también tendrán una vida muy interesante en época romana, producción agraria muy importante, pero no nos centraremos. Y después el desierto oriental, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Toda esta franja de tierra que tendrá un interés por diferentes elementos, entre otros por la presencia de ciertos recursos minerales, pero también como punto de contacto, ya lo veremos, con el Mar Rojo, ¿no?, como punto de contacto comercial, ¿no? Por tanto, estos elementos geográficos son importantes porque marcarán muy claramente los intereses de Roma en este espacio, ¿no? Roma es una potencia que básicamente en las provincias tiene un interés de explotación y obtención de recursos, ¿no? Y Egipto es un claro ejemplo en este sentido. Cronológicamente, para situarnos, ¿no?, cuando hablamos de Egipto romano, de hecho, y para que veáis que al final todas estas divisiones muchas veces son convenciones nuestras, de historiadores e historiadoras, hay varias perspectivas al hablar de Egipto romano. Si utilizamos una amplia, es la que dice que es el periodo que va desde la conquista de Octavio, ¿no?, después de la famosa derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Actium, hasta la caída de este territorio bajo el dominio islámico ya en el siglo VII. Esto sería una visión amplia. Otra visión, más vinculada al mundo anglosajón, hace una diferenciación, ¿no? Dice, pues Egipto romano es hasta más o menos Diocleciano, ¿no?, final del siglo III, inicios del IV, y después ya es Egipto bizantino, que es lo que digo, una convención, porque realmente el Imperio bizantino no existía como tal entonces, pero bueno, os lo podéis encontrar, ¿no? Pero vaya, estamos hablando de estos 6 y pico siglos en los cuales, pues, Egipto queda bajo el control de la administración primero romana y después bizantina, ¿no? Estamos en este ámbito. Y como os decía, historiográficamente es un periodo que siempre había sido un periodo poco interesante para los investigadores, muy, digamos, bajo la sombra, literalmente, de las pirámides, ¿no?, y de este periodo faraónico, pero en los últimos 30, 40 años ha habido un cambio. Ha habido un cambio en la perspectiva, en muchos sentidos, porque se ha empezado a mirar, a estudiar este Egipto, ya no tanto solo de la perspectiva egiptológica, sino también de la perspectiva romanista, ¿no?, desde los estudiosos del Imperio Romano, y eso ha hecho que el interés crezca. Aparte, ya veremos, porque es un espacio en el cual tenemos un nivel abundantísimo de documentos y de fuentes que no se puede comparar con ninguna otra provincia romana. Eso ha generado debates, ¿no?, y solo os apunto un par de ellos, que son de los que aún están en discusión, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de si la creación de la provincia de Egipto, ¿no?, el Egipto romano, supone una rotura con lo que había antes.
¿no? Y muchos autores había una visión general de que en realidad no había prácticamente cambios, era una continuidad, ¿no? Podríamos hablar en realidad de un periodo greco-romano de forma genérica, y esto, por ejemplo, ahora está cambiando, ¿no? Y se empiezan a introducir conceptos como la romanización de Egipto, ¿no? Entre comillas, que ya es un concepto complejo, pero la idea está de ver que, bueno, hay continuidades en época romana, pero también hay cambios importantes. Y, por tanto, es un espacio específico con características propias y que, por tanto, se tiene que estudiar, digamos, de forma específica, concreta. Otro de los debates típicos que aún colea en relación con esta cuestión de Egipto romano, ¿no? La idea de si Egipto romano es una cosa especial dentro del Imperio Romano. ¿Es una provincia como las otras o es una cosa especial diferente? De nuevo, la visión tradicional decía, no, el Egipto romano es una cosa diferente, no es como las otras provincias, ¿no? Nos decían las fuentes, es casi una propiedad del emperador, de Augusto, ¿no? Que prohíbe que entren senadores en la provincia, etcétera, etcétera. Da igual. Había esta visión de que era una cosa diferente en relación con el resto de provincias. Y de nuevo, ¿no? Estos avances en los estudios de los materiales también en otras provincias, a día de hoy hacen pensar que en realidad no, seguramente es una provincia más del imperio que tiene sus especificidades locales, pero que en realidad pues, no se tiene que separar claramente de lo que serían, por ejemplo, otras provincias de habla griega, ¿no? Del espacio oriental del imperio. Todo ello para que veáis que bueno, en historia, evidentemente, las concepciones cambian y el hecho de poder incrementar o tener más datos sobre un periodo y un espacio determinado hace que elementos que se asumían de forma clara cambian rápidamente. Y ahora estamos aún debatiendo estos elementos, ¿no? Por tanto, tema complejo que aún no está solucionado, pero que ya nos marca un poco la complejidad del periodo y de este territorio. ¿Y por qué el Egipto romano? ¿Por qué es interesante el Egipto romano para los historiadores, ya sean de Egipto o del Imperio Romano? Pues porque es un espacio donde hay una abundantísima presencia de información, de fuentes de información, ya sea arqueológica o sobre todo escrita, ¿no? El gran elemento diferencial es la abundantísima presencia de documentos escritos. Y para ello siempre en griego, ¿no? Esto no entraremos ahí, pero la lengua fundamental del imperio, de la provincia de Egipto romano es el griego, ¿vale? Así para que lo tengáis ya claro. Y siempre me gusta también poner este cuadro que me parece maravilloso, de Berhoff, que nos habla de la difusión geográfica de documentación en el Mediterráneo en época romana imperial. Y fijaos, ¿no? Tenemos todo un conjunto de materiales, pues papiros, óstracas, es decir, trozos de cerámica con inscripción, documentos en madera, en pergamino, y fijaos los porcentajes, ¿no? Fuera de Egipto, Egipto. Papiros, 98,5% vienen de Egipto. Óstraca, 98,7%. En madera, 74%. Pergamino, 78%. En total, 96,5% de estos documentos se encuentran en Egipto. Por tanto, ya solo con eso podemos ver que es totalmente imposible comparar el nivel de documentación que tenemos en Egipto con el resto del imperio. Y eso hace que, por ejemplo, a ciertos aspectos de la historia económica o social del Imperio Romano solo se pueden entender si vas a la documentación egipcia. Y es un elemento a tener en cuenta. Yo siempre digo, si alguien se quiere dedicar a algo que tenga material y chicha del mundo antiguo, papirología de Egipto romano. Es inacabable la información que hay. Y por tanto, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Toda esta documentación, de hecho, por ejemplo, ha generado ciertos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, no es que nos quejemos por quejarnos siempre a los historiadores, pero en algunos casos por defecto, en este caso por exceso. Hay tanta documentación que es a veces casi inasumible poder hacer síntesis de ciertos aspectos. Porque hay tanta documentación y de tan de detalle, ¿no? Que tenemos hasta cartas, ¿no? De una madre enviándose a su hijo y pidiéndole que le compre lo que sea, que a veces es complicado hacer esta síntesis, ¿no? A veces nos quejamos un poco por vicio, pero es verdad. Y, por ejemplo, aquí también estoy ya relacionado con lo que os decía antes, ¿no? La idea esta de Egipto en época romana es diferente, es totalmente diferente a las otras provincias. Algunos autores creen que esto se debe a esta sobrerepresentación de documentación. Es decir, no es que sea diferente, es que hay muchísima más información, ¿no? Y se ha visto que elementos que se pensaban que eran específicos de Egipto, ahora empiezan a aparecer pruebas en otras zonas de la parte oriental del imperio que dicen, pues no, pues también es como en Egipto, ¿no? Por tanto, se tiene que tener un poco de cuidado con este elemento. Pero vaya, este es el elemento diferencial, a mi entender, que habla de la importancia de Egipto en época romana, esta abundantísima presencia de documentación escrita, ¿no? Sin parangón en ninguna otra provincia del imperio. Ahora bien, también hay problemas, muy brevemente, ¿no? Para el avance del estudio de este Egipto romano. No todo es maravilloso. Por ejemplo, los problemas de la egiptomanía, ¿no? Que es una cosa que sucede, antes lo decía un poquito, ¿no? Esta
preferencia clara de la investigación hasta hace muy poco, bueno, a día de hoy aún es así, por otros periodos de la historia de Egipto, ¿no? Pues básicamente el Egipto faraónico, y que ha hecho que, por ejemplo, no sé, en arqueología, hasta hace relativamente poco, y ahora aún, a día de hoy aún pasa desgraciadamente, en muchos yacimientos, pues que había toda una fase de ocupación desde época faraónica hasta época romana y copta, ¿no? Romano, digamos, tardía, ¿no? Siglos ya tardíos, lo que se hacía era ventilarse los niveles romanos y tardíos porque no interesaban, y directamente a buscar lo faraónico. Y esto ha hecho que se perdiera muchísima información, ¿no? Esto, por suerte, está empezando a cambiar, pero es una idea que a veces aún predomina, ¿eh? Que esto es que realmente no es muy importante, lo importante es lo que hay debajo. A nivel de conservación, por ejemplo, también tenemos desigualdades, esto también es un tema muy típico. No hay la misma información, esta información tan abundante de escritos no se conserva igual en todas las zonas. Hay zonas como el Delta y Alejandría, que la información que tenemos conservada es muy pequeña en comparación con otras zonas como el Fayum, por ejemplo, o como zonas desérticas, ¿no? Y eso hace que tenemos que ir con cuidado, ¿no? Hacer extrapolaciones, porque a veces pues, quizá estamos asumiendo cosas que son reales para una zona o para un nomos, pero no para otros, por ejemplo. O el tema de la arqueología, ¿no? Que a día de hoy la arqueología solamente, junto con la papirología, pero especialmente la arqueología, es lo que está dando más información y más avances en el conocimiento de este periodo. Pero bueno, los que trabajamos en Egipto lo sabemos muy bien, no es fácil excavar en Egipto. Y hay problemas, digamos, endémicos, por ejemplo, para obtener permisos, financiación. Antes comentaba con los compañeros, pues me referiré otra vez. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos ahora un momento gravísimo de destrucción sistemática de yacimientos, por elementos varios que veremos después. Y, por tanto, pues bueno, algunas de estas formas de aproximarnos a través de la arqueología a este conocimiento, pues tienen problemas, ¿no? Pero, aún así, digamos que es un periodo maravilloso que os animo a todos y todas a que os dediquéis a estudiarlo. Por tanto, Egipto romano, una historia de más de 6 siglos, como os digo, riquísima, interesantísima. No haré aquí una explicación histórica que no vale la pena porque podríamos estar un mes hablando de ello. Sencillamente, pues nada, el punto de partida ya lo sabéis, supongo todos y todas, ¿no? Este momento en el cual Egipto se enmarca en los conflictos civiles de Roma, ¿no? Ya lo sabéis, Cleopatra, César, Marco Antonio, Octavio, etcétera, etcétera, y que acaba, pues eso, tras la batalla de Actium, con la llegada de Octavio, que aún no es Augusto. Aquí le veis, con el famoso busto recuperado en Meroe, el cual pues derrota a Marco Antonio y Cleopatra e incorpora Egipto como provincia, ¿no? Y por tanto empezamos una nueva era en la cual, por primera vez de forma clara, Egipto no tiene un faraón, sino que tiene un gobernador que reside fuera, ¿no? En este caso un emperador que está fuera de Egipto y que trata a Egipto como una provincia más. Y esto Augusto lo hizo muy, muy claramente cuando llega a Egipto, que estará un periodo de tiempo cortito, marca muy claramente una rotura, ¿no? De yo no soy un faraón, yo no quiero ser nombrado faraón como se hacía anteriormente, porque yo soy emperador, bueno, yo soy en este caso el máximo poder de Roma, ¿no? Y esto marca un cambio. Como os digo, a nivel histórico podríamos hablar de muchas cosas, no entraremos. La idea es que Egipto, durante al menos 3 siglos, ¿no? Esta parte del Alto Imperio, será una provincia relativamente tranquila, en la cual habrán solo episodios de problemáticas puntuales. Por eso las fuentes nos hablan poquito de Egipto en la época alto imperial, las fuentes clásicas, literarias, y que, por tanto, pues, bueno, digamos que se caracteriza sobre todo el periodo por un incremento económico importante. Será un grandísimo motor económico, ya veremos en relación con qué, para el imperio, ¿no? Para Roma. Y por eso, digamos, será tan importante Egipto en este contexto del imperio romano. Por tanto, ya hemos hecho una pequeña introducción, ya estamos en el Egipto romano y ahora vamos ya a entrar en materia. Vamos a centrarnos en esta región del desierto oriental o arábigo, la denominación oficial es desierto arábigo. Es esta franja de tierra que veis aquí entre el río Nilo y el Mar Rojo, que de hecho continúa hacia el sur, no es que se acabe en Egipto, evidentemente, y que es una zona de desierto no típico, no es el desierto de dunas, ni mucho menos, pero veremos alguna imagen, creo. Es un desierto extremadamente montañoso, ¿no? Lo que tienen son infinitud de cordilleras montañosas divididas por wadis, ¿no? Porque sería estos ríos secos, nuestros ríos geológicos, que son los que, digamos, organizan el territorio, que actúan como vías, y que por tanto no sería la visión tradicional de un desierto que podemos tener en la cabeza, ¿eh? Pero bueno, es un territorio que a priori no, en principio no sería un espacio especialmente atractivo para residir o para trabajar, pero que en época griega, tolemaica y especialmente en época romana estará intensamente
ocupado y explotado. Y ello se debe a, digamos, dos grandes intereses que tendrá Roma en la zona, ¿no? Dos elementos que antes os avanzaba y son los que determinan por qué a Roma le interesa organizar de forma lo más precisa posible ese territorio. Por un lado, lo que os decía, la presencia de todo un conjunto de recursos que a Roma le interesan, recursos de tipos mineral, ¿no? Recursos geológicos, podemos decir también. Lo iremos viendo, ¿no? Por ejemplo, metales preciosos como el oro, ¿no? Que es un elemento que ya tradicionalmente está presente en esta zona desde época faraónica y que ahora se mantiene el interés en el oro, solamente el elemento más apreciado y más buscado en la zona, aún a día de hoy, desgraciadamente. Pero habría otros elementos como, por ejemplo, piedras preciosas, que hablaremos, amatistas, esmeraldas, tenemos las perlas del Mar Rojo, ¿no? Elementos asociados al lujo, y también, muy importante, piedra de calidad. Y veremos cómo se aparecen todo un conjunto de canteras que se dedicarán a pues, extraer piedra para enviarla a, sobre todo, Roma y los principales centros del mundo romano para hacer construcciones de tipo público o privado. Por tanto, recursos que Roma pues, ambicionará. Y por otro lado, otro elemento importantísimo es el comercio, ¿no? Y decíamos antes, ¿no? Si os fijáis, esta zona del sector oriental está, digamos, tiene salida al Mar Rojo. Y el Mar Rojo es, lo veremos después, un eje fundamental de contacto marítimo con zonas como la costa de Arabia Saudita, como el Cuerno de África y sobre todo con la India. Y por tanto, digamos, a Roma le interesa muchísimo el control de las vías que unen el Nilo con esta zona del Mar Rojo a través de unas vías, unos puertos que después veremos. Y ya veremos, el interés de Roma, de hecho, es evidentemente comercial, pero podríamos decir que seguramente el Estado romano no está solo o tan solo interesado en el elemento puramente comercial, que también, sino sobre todo en el elemento fiscal. Porque ya veremos que todo este comercio tenía que pagar unos impuestos importantísimos que repercutían de forma, digamos, muy relevante en las arcas del Estado. Por eso decía en el título de la presentación que oros, todo esto, pero impuestos, ¿no? Y por tanto, en este sentido, elementos que a Roma le interesan y que de algún modo, digamos, recuperará de esta zona del desierto oriental. Ya veremos que todo esto se plasma a partir de la creación de toda una red de vías, asentamientos interconectados que permiten pues, controlar estos recursos, este comercio, estos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veremos cómo esto se plasma en asentamientos específicos, en fuertes, pero interesante que solamente los ejes principales de esta red serían, por un lado, los puertos de Mar Rojo, como aquí veremos después los casos de Berenice y Myos Hormos, y en la costa, el núcleo central será Coptos. Coptos, que es una de la antigua Geptu, que ahora es el pueblo de Kuft, y que será el gran núcleo central donde se controlará toda esta red de asentamientos, de fuertes, de comercio, de impuestos, y que será el punto central en el Valle del Nilo. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos que realmente desde el inicio de la conquista, desde que Octavio llega a Egipto, se empieza a invertir en infraestructuras para organizar, explotar de la forma más eficiente posible el desierto oriental. Y por tanto, pues lo que decíamos, un desierto, pero densamente explotado, ocupado, estructurado en época sobre todo romana. Y ahora veremos algunos de estos aspectos, ¿no? Como os digo, será una panorámica, no lo haremos con mucho detalle, pero veremos algunos elementos importantes para entender cómo funciona esta red, cómo funciona esta estructura. Y que, por suerte, gracias a la arqueología y estas campañas que se han hecho en los últimos 30, 40 años, pues tenemos cada vez más informaciones, más datos que nos permiten ir al detalle, ¿no? Todo esto, digamos, acompañado por el elemento que es una zona, ya sabéis, de Egipto, pues que por las características climáticas y también porque es una zona bastante remota, pues ha permitido mantener estos yacimientos de forma bastante intacta, ¿no? Cada vez menos, desgraciadamente, pero eso ha permitido excavar yacimientos prácticamente intactos, ¿no? Y por tanto tenemos información bastante directa de toda esta red que veis aquí tan compleja, ¿no? Recordad lo que decía, ¿no? Coptos, el centro principal en el Nilo, y después pues los puertos de Myos Hormos, Berenice, un conjunto de vías con sus fuertes y todo un conjunto también de zonas productivas o de extracción, ¿no? Que ahora iremos viendo algunos casos. Si empezamos por la forma de comunicarse, por la red de comunicación,
Esto se hace a partir de estas vías y estos fuertes. Unas vías que no son las vías que podéis tener en la cabeza, que a veces pensamos, ¿no? Estas vías bien hechas, empedradas en algunos casos, no siempre, bien acondicionadas, que comunican Roma, ¿no? La vía Apia y todas estas cosas. Nada, esto aquí no existe. Esto lo que hay son wadis, estos, digamos, ríos geológicos naturales que actúan como punto de control, de comunicación entre estos espacios. En algún caso puntual sí que se acondiciona un poco más algún espacio, como esta vía Adriana que hace evidentemente Adriano en la costa, ¿no? Pero en general son espacios, digamos, que no necesitan de un acondicionamiento especial para permitir el paso de caravanas. Pero sí que permiten contactar o conectar estos núcleos principales, ¿no? Que básicamente es Coptos, pero también Edfu, por ejemplo, ¿no? Lo que sería el núcleo de Apolinópolis Magna, que lo tenemos aquí debajo, ¿no? Lo que sería Edfu, que también será un núcleo importante, sobre todo en época tolemaica, pero que, bueno, se mantendrá en época romana, ¿no? Y que, por tanto, tenemos estas vías que van conectando estos espacios y que tienen el objetivo de controlar y hacer el movimiento lo más eficiente posible de estas caravanas, de estos militares, etcétera. Por suerte se han excavado bastantes de estos fuertes, ¿no? Los franceses son expertos en excavar fuertes del desierto oriental, casi no nos han dejado ninguno para excavar, pero bueno, lo han hecho muy bien y tenemos muchos ejemplos bien conocidos de cómo eran estos fuertes y que, bueno, que en lo que sea en griego se llamarían hidreumata porque se asocian a pozos y en época romana se llama praesidia. En este caso tenemos que hay muchos de esos fuertes que varían dependiendo de la zona, pero que podemos reseguir algunas características principales. Ya os digo que son redes que varían dependiendo de la zona. Por ejemplo, lo que decía esta vía Diana que decíamos antes, que crea Adriano, por ejemplo, aquí no hay fuertes, porque se hace en un momento ya avanzado, siglo II, no hace falta, por lo que sea. Tenemos también vías que unen con las canteras imperiales, que hablaremos después, que tienen los fuertes más antiguos, de época de Tiberio, Claudio, y después las vías con los fuertes que conectan con los puertos de Mar Rojo. Aquí hay algunos que son de época tolemaica, pero ya veremos que aquí en este caso, en época romana, lo que hay es un gran reacondicionamiento a partir de época Flavia, a partir de Vespasiano, segunda mitad del siglo I después de Cristo, cuando se hace una gran obra de reacondicionamiento de estos fuertes. Es importante tener en cuenta, y esto a veces pues queda un poco raro, ¿no? Porque cuando hablamos de fuerte pensamos, pues eso, un espacio de control militar, ¿no? Que sirve para proteger. Bien, estos fuertes en parte tenían esta función, pero no era la función más importante. La función fundamental de estos fuertes, sobre todo los de las vías que conectan el Nilo con el Mar Rojo, era controlar el bien más preciado del desierto, que no era ni el oro, ni las esmeraldas, ni la piedra, sino el agua. Por tanto, estos fuertes se construyen normalmente alrededor de pozos donde hay agua. Y por tanto, digamos, la función, como digo, no es tanto protegerse de enemigos, porque de hecho, fijaos, están en el llano, realmente no están en puntos fácilmente defendibles, sino que están en medio del llano, y lo que tienen básicamente es en medio, fijaos aquí, no se ve aquí, en este caso de Dimoy, este gran agujero, que es lo que queda de la cisterna, el pozo, de donde se obtenía agua. Y de hecho tenemos documentación, tenemos Ostra, que nos habla de cómo la población que llegaba a los fuertes pedía agua y había pues unas listas donde, dependiendo de quién fueses, pues podías tener más o menos agua, ¿no? Por ejemplo, normalmente los soldados eran quienes tenían más derecho a agua, ¿no? Y después si ibas bajando en el rango, pues tenías menos derecho al agua, ¿no? Lo cual era complejo porque evidentemente tener o no tener agua en el desierto podía implicar la muerte. Por tanto, digamos, este elemento, sin duda, era el más importante asociado a estos fuertes. A nivel de estructuras, ahora veremos alguna planta, son similares en general, ¿no? Cuadrangulares o rectangulares, unos 50-60 metros de lado normalmente, tienen siempre muralla con torres, ¿no? Un único acceso, sin foso, porque no servía de nada en este contexto, y que pues bueno, más o menos tenían todo un conjunto de elementos internos que se han podido ir documentando de forma clara, ahora veremos alguna imagen, en estos fuertes excavados sobre todo por los franceses. Por ejemplo, pues tenemos las casernas donde vivían los soldados, ¿no? Eran puntos donde habían soldados, no muchos, estamos hablando de entre 20 y 50 soldados que podían haber como mucho, exceptuando momentos de cierta relevancia, de momentos de cierta necesidad, ¿no? No eran zonas con muchísima presencia de población militar, también había civiles, evidentemente.
tenían, por tanto, este espacio donde vivían. Había el pretorio, que era donde estaba la comandancia, por ejemplo. Habían espacios de almacenaje, ¿no? Hórrea, ¿no? Zonas de almacenaje con silos, hornos para hacer pan normalmente, el pozo central y elementos curiosos que no te esperarías en el desierto, como por ejemplo baños, termas. Buena parte de estos fuertes tenían pequeños baños, pequeñas termas que eran utilizadas por los soldados un poco para pues, relajarse después del duro día en el desierto, ¿no? Que es una cosa que choca un poco, ¿no? Pues mucha agua no había, pues sí, tenían, casi todos tienen una zona de baños, zona de abrevadero para los animales, ¿no? Fijaos, tenemos canalizaciones que van por dentro del fuerte, en algunos casos salen fuera del fuerte para zonas de abrevaderos para animales. Es decir, estaban perfectamente adaptados para permitir el funcionamiento de estos espacios, ¿no? Y la llegada y movimiento de esta población. Os he puesto aquí algunos ejemplos para que veáis. Bueno, y a nivel cronológico, la mayoría se abandonan en el siglo III. ¿No? En el contexto de esta famosa crisis del siglo III, que podíamos hablar de ella largo y tendido, pero que en Egipto también tiene ciertas consecuencias, la mayor parte de ellos, a mitad del siglo III, se abandonan. Algunos continúan, pero digamos que es norma general que no continúen más del siglo III en la mayor parte de casos. Fijaos lo que decíamos, que hay algunos ejemplos de los que se han excavado los franceses, Crocodilo, Didimo y Maximianon, fuertes maravillosos, fijaos, estructura cuadrangular o rectangular, con sus semitorres en los extremos, en algunos casos también en zonas interiores, con el acceso principal, y siempre, fijaos, ¿no? La cisterna en el punto central, que servía para, digamos, recoger el agua, y pues todas estas estructuras, ¿no? Las casernas, el pretorio, normalmente en una esquina del pretorio, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos con cisternas, como veis aquí, para acumular parte de esta agua, ¿no? Porque era un elemento fundamental, pero, digamos, unas estructuras bastante similares que podemos tener en estos espacios. Y aquí hay algunas imágenes de estos fuertes excavados que son maravillosos, en los cuales también tenemos, no lo he dicho antes, aedes, es decir, pequeños capillas o santuarios donde se veneraba a la divinidad de turno, ¿no? Y se han podido excavar, se han encontrado muchísimos documentos hablándonos de a quién veneraban estas divinidades, ¿no? Con divinidades que son las más apreciadas, sobre todo Isis y Serapis eran las más habituales en el momento. Este caso, pues el de Dios, el de Didimoy, ¿no? Que son, fijaos, incluso con mosaicos, ¿no? Mosaicos muy sencillitos, pero con mosaicos, ¿no? Para digamos, decorar este espacio. Tenemos elementos muy curiosos incluso. Algunos de estos templos tienen divinidades adaptadas al fuerte, ¿no? Es decir, Isis del fuerte tal, ¿no? Que habla de una especificidad en la veneración espectacular. No es una Isis cualquiera, es la Isis que protege ese fuerte específico. Y esto tenemos documentado en bastantes casos. Fijaos aquí, pues las casernas, ¿no? Estas habitacioncitas normalmente adosadas a la muralla, ¿no? Lo que os decía, los hornos y silos, en este caso de Dios, normalmente asociados al pan, ¿no? Como elemento fundamental de la dieta diaria. O lo que os decía, fijaos, estos pequeños baños de xenos pélagos con el hipocausto. Aquí lo tenéis, bien conservado, ¿no? Por tanto, unos espacios perfectamente adaptados para cubrir las necesidades básicas de esta población que estaba en el fuerte, incluso elementos de cierto lujo o asociados al ocio, ¿no? Y que permiten entender cómo se crea una red realmente muy compleja para mantener y asegurar este movimiento de población y de militares en el desierto. Bueno, aquí os pongo un ejemplo más, algunas cisternas que la documentamos nosotros hace algunos años, del Unidreuma, también uno de estos núcleos cerca de Berenice, ¿no? En este caso se conserva solamente la gran cisterna en el centro, o por ejemplo, pues os enseño que este es nuestro fuerte, entre comillas, el fuerte de Wadi Gemal, cerca de nuestra concesión, que es, digamos, se ha perdido en buena parte, solo queda una tercera parte, porque el Wadi se ha llevado una parte del fuerte, pero, bueno, haciendo proyecciones a partir de lo que nos queda, serían unos fuertes más grandes del desierto oriental. Y fijaos, ¿no? Aquí tenemos parte de la muralla con sus torres, estamos hablando de muralla conservada de 4 metros de altura, ¿no? Pues que está cubierta por arena. Por tanto, entendemos que en todo este punto entendemos todas las habitaciones, quizá el templo, con suerte unos baños, ya veremos, ¿no? Y toda esta parte de alrededor que estuvimos este año prospectando, con millones de fragmentos cerámicos, repleto de materiales. Toda esta capa que veis aquí, esta especie como de terraza, no es natural, es artificial, es, con perdón, literalmente mierda, ¿no? Todo lo que echaban los residuos se queda ahí compactado, ¿no? Y por tanto, pues es maravilloso para los arqueólogos y arqueólogas. Y bueno, estamos en este caso negociando, esperamos para 2027 tener permiso para excavar en este fuerte con un poco de suerte. Por tanto, ya hemos visto pues que tenemos una estructura que permite comunicar, ¿no?, el desierto oriental y facilitar el movimiento y el control de personas y bienes.
Ahora vamos a ver, pues, estos dos elementos que más interesan a Roma, ¿no? Comercio, decíamos, y recursos minerales. Si empezamos por el comercio, ¿no? El comercio, que es un elemento que se ha estudiado mucho, de los elementos más conocidos, yo diría, del desierto oriental en época romana, un comercio que, como decía, unía el mar Mediterráneo con todo lo que sería el océano Índico y más allá, ¿no? Llegando hasta Japón. En este caso tenemos aquí los puertos, recordad los puertos del Mar Rojo, Mios, Romos y Berenique, de los cuales anualmente salían centenares de barcos que reseguían el Mar Rojo y desde aquí pues avanzaban hasta la India y en algunos casos más allá. Y de hecho, este comercio con la India, se ha podido comprobar, y lo sabemos ahora muy bien, era un comercio extremadamente, provechoso y que generaba una grandísima riqueza tanto al Imperio Romano como a los reinos que se encontraban en la zona de la India, ¿no? Ya veremos después que a día de hoy siempre había la idea esta tradicional, un poco inocéntica, la idea de que era el Imperio Romano el que dirigía este comercio, el que lo estableció, etcétera, etcétera. A día de hoy se empieza a ver que seguramente era una cosa más bidireccional o que incluso los principales impulsos venían de los reinos de la India, ¿no? Ya veremos después algún ejemplo interesante en este sentido, pero se está cambiando un poco la percepción, ¿no? Y es un elemento, un comercio que iba en las dos direcciones, ¿no? Y cada uno aportaba cosas y obtenía otras cosas a cambio, ¿no? En este sentido, lo que os decía, las dos zonas claves, por un lado el río Nilo con Coptos como punto central, y desde aquí todos los productos van hacia Alejandría del Mediterráneo, y por otro lado, digamos, los puertos de Mar Rojo y a partir de aquí hacia Arabia, Cuerno de África y la India. ¿Qué productos se comerciaban? Pues una amplísima variabilidad. También aquí son elementos que a día de hoy se está matizando mucho gracias a la arqueología, ¿no? Siempre había la imagen de las fuentes clásicas de que este era un comercio de lujo, asociado a elementos fundamentalmente vinculados a las élites romanas. A día de hoy esto se está matizando mucho, ¿no? Y estamos viendo que algunos elementos, por ejemplo, la pimienta negra, que viene de la India, era un elemento que era de uso prácticamente cotidiano. Y por tanto, no es ni mucho menos un comercio vinculado solo a las élites. No, es una parte de ese comercio. Pero es un comercio que tiene una amplia distribución entre la sociedad del Imperio Romano. Por tanto, un comercio que ya veremos algunos ejemplos de cómo podemos contrastarlo y qué documentos tenemos que nos hablan de su importancia, que como os digo llega más allá de la India y tenemos monedas romanas en Vietnam, en Japón, por tanto llega más allá, y que ya os decía antes que no es solo un aspecto en el que interese a Roma por puramente el comercio en sí, los materiales que decíamos, pues eso, desde el mundo imperial romano se envía metales preciosos como oro, plata, vino itálico, tejidos, etcétera, etcétera, y a cambio se reciben elementos, pues, piedras preciosas, marfil, especias, aceites aromáticos, pimienta, madera india, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que hay otro elemento que interesa mucho a Roma, que es, los impuestos. Y en este sentido tenemos documentación que nos permite ver cómo Roma gravaba de forma muy importante este comercio. Y eso a la vez nos confirma que era un comercio extremadamente rico y provechoso. En este sentido, sabemos que había varios impuestos, pero había sobre todo uno muy importante, lo que se llama tetarté, que tenéis aquí, que literalmente era una cuarta parte. Es decir, se gravaba una cuarta parte del valor de cada barco que se dirigía al Mar Rojo, se grababa esta cuarta parte que quedaba como impuesto en las arcas del Estado. Es decir, un 25% del valor de cada cargamento se quedaba en Roma. Evidentemente, si tú vas a hacer cualquier tipo de interacción comercial y sabes que te van a quedar un 25%, solo lo haces si realmente es extremadamente provechoso, ¿no? Y por tanto, digamos que esto demuestra el porqué de esta riqueza. Pensad que se han hecho cálculos, algunos autores han llegado a decir que 1/3 de los impuestos anuales que ingresaba Roma venían de este impuesto al comercio que venía de la India. A día de hoy esto se ha matizado, se habla más bien de unas cifras alrededor del 10-15%, pero bueno, ya un 10-15% ya es espectacular. Y esto nos habla de la tremenda riqueza que implicaba este comercio con esta zona, sobre todo con la India, ¿no? Y evidentemente en este sentido había un conjunto de personajes, en este caso sí de las élites, que eran los que controlaban este comercio, ¿no? Y en Egipto, pues gracias a la documentación conservada, sabemos los nombres de esta persona, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos este archivo de Nicanor, que se encontró todo un conjunto de documentación hablando de este personaje y de su familia,
que residían en coptos, evidentemente, y que tenían una especie como de empresa familiar que se dedicaba exclusivamente al control de este comercio, ¿no? Pero controlando todas las partes del proceso, ¿no? Y tenían pues una casa en coptos para controlar y almacenar los productos que llegaban, tenían camelleros suyos que llevaban los materiales hasta los puertos, tenían agentes en los puertos, tenían barcos y tenían todo un conjunto de personajes que controlaban todas las fases del proceso comercial, ¿no? Por tanto, un sistema, podríamos decir, perfectamente complejo y globalizado, ¿no? Literalmente, ¿no? A veces pensamos que hay cosas que se han inventado ahora y ni mucho menos. Era un sistema realmente muy complejo, con personajes que controlaban todas las partes del proceso, desde que salían los materiales de Egipto hasta que llegaban a la India y viceversa. Y por tanto, pues Roma estaba tremendamente interesada en facilitar, asegurar este comercio para, digamos, recaudar estos impuestos. De hecho, en general, en Roma no se inmiscuye, no se mete, no es intervencionista desde el punto de vista comercial en este comercio, sinceramente se limita a facilitar, proteger este comercio y cobrar los impuestos, porque ya con eso ya le va perfectamente. Por tanto, la iniciativa privada es la fundamental en este espacio, en esta estructura comercial. Tenemos mucha documentación que nos habla de este comercio con la India, tenemos textos muy famosos como estos que expongo aquí de Estrabón, ya lo sabéis, el geógrafo, que es muy interesante para el conocimiento de Egipto en época romana inicial, porque Estrabón estuvo físicamente, viajó a Egipto, estuvo con los primeros prefectos que gobernaban la provincia, viajó hasta el sur de Egipto y, por tanto, es una fuente de primera mano, ¿no? Y él nos dice literalmente que cómo ya hay estas flotas que navegan desde el Nilo hasta el Mar Rojo y que salen, digamos, 120 naves desde Míos Hormos, que es uno de los dos grandes puertos que tenemos documentados. Berenice también era muy importante, pero nos cita básicamente Míos Hormos, que tiene esta circulación importante y que es mucho más importante que la que había en época tolemaica, ¿no? Que hay un incremento exponencial, ¿no? Por tanto, Estrabón con un texto que nos da mucha información en este sentido. Hay mucha más documentación, el famoso periplo del mar Eritreo, un documento del siglo I, seguramente después de Cristo, hecho por un navegante de habla griega, experto en esta ruta, que es muy interesante porque lo que hace es una especie como de descripción de tanto los principales puertos de la ruta que va hacia la India, como también los productos que se comerciaban en ellos, ¿no? Y por tanto, pues es una información de primer nivel para aproximarnos no solo a la vía, a la estructura, sino también a qué se obtenía en cada espacio, ¿no? Y gracias a documentos como Periplo, pues sabemos algunos de los puertos más importantes en la India, como Varighaza o Muziris, que pues participaban de este comercio, recibiendo ciertos elementos y exportando otros. Y es un documento muy interesante este Periplo del mar Eritreo. O, por ejemplo, ¿no? Un texto también muy famoso, que también en su momento supuso una pequeña revolución en relación con el comercio, el conocimiento de este comercio, eso que se llama el papiro de Muziris, que es un papiro que se compró en una colección privada y que nos habla de, podríamos decir, ingeniería comercial, y que nos permite ver el nivel de complejidad de esta estructura comercial. Es un documento que básicamente es un préstamo. Es básicamente un inversor que está seguramente en Egipto y que una persona pues le dice que quiere enviar unos barcos a Muziris, que es uno de estos puertos en la India, para pues obtener beneficios, y le pide un préstamo. Y lo que tenemos aquí es, lo que se ha conservado, es parte del proceso de llegada de estos barcos, en este caso pues a Egipto, y nos dice cómo se carga los productos a los camellos, a una caravana de camellos, cómo llegan a Coptos, cómo ahí se descargan, qué impuestos tienen que pagar para enviarlos al Nilo y subir a Alejandría, pues explica esto con detalle. Y también, por otro lado, que es muy interesante, nos habla de qué pasará si, digamos, esta persona no es capaz de devolver el préstamo, ¿no? Y se hace todo un conjunto de cláusulas muy específicas diciendo, pues, si no me puedes devolver el dinero, pues me quedo con el cargamento, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de cláusulas que nos hablan de eso, de esta idea de una complejidad comercial muy importante, y eso, la existencia de ingeniería económica con préstamos, con cartas de préstamo, etcétera, etcétera, y que pues se encuentran incluso representadas en estos puertos indios.
Es un sistema, un entramado, una red muy compleja con inversores, con camelleros, con gente que se dedica a fletar barcos para hacer este recorrido, etcétera, etcétera. Y por tanto, el papiro de Muziris, que no veremos ahora en detalle, pero que es otro de los documentos cruciales que ha permitido, ¿no?, cambiar un poco la perspectiva, aproximarnos con mucho detalle a cómo funcionaba este aspecto. Aún se debate el papiro de Muziris, hay gente que está peleando para ver exactamente qué sentido tenían las cláusulas y todo esto, pero bueno, es un documento realmente extremadamente interesante para entender este comercio con la India. Por tanto, tenemos documentación escrita, ¿no?, que nos acompaña y que hemos podido ver algunos ejemplos, pero también tenemos la arqueología, ¿no? Y en este sentido, solamente, como os decía, lo que ha permitido avanzar más en relación con el conocimiento de este comercio en los últimos 30 años es la arqueología, ¿no? Y básicamente la excavación de estos dos puertos, o dos de los principales puertos del Mar Rojo en época grecorromana, que son Míos, Hormos y Berenice. Me centraré en Berenice, que es el que conozco más y donde estuve trabajando hace ya años, pero bueno, Míos Hormos también es un yacimiento espectacular. Desgraciadamente se escapó poco, está situado en lo que actualmente es el núcleo de Quseir al-Kadim, Quseir el Viejo, que lo tenéis aquí, en línea prácticamente recta con Coptos. Se excavó varias campañas de británicos finales de los 80, principios 90, hasta principios de los 2000, ¿no?, que dieron lugar a una monografía bastante interesante, pero el yacimiento está sin excavar al 95%. ¿no? De hecho, ahora unos compañeros polacos nuestros, con un poco de suerte, conseguirán permiso para reiniciar, que sería una maravilla. Sabemos de Míos Hormos por las fuentes que en teoría es un puerto que se crea en época tolemaica, aunque la excavación no ha podido corroborarlo de forma clara, porque se ha excavado poquito, seguramente se encontrará en un momento u otro si excava estos niveles tolemaicos, pero sí que sabemos que para época alto imperial es un espacio realmente muy importante, ¿no? Lo que decíamos, ya Estrabón nos lo decía, pues es un punto crucial de la red comercial que va hacia la India. Se han podido excavar puntos determinados, como algunos edificios. Fijaos esta maravilla, esto es parte del muelle en el cual se hace un conjunto de operaciones de drenaje, aprovechando miles de ánforas, Dressel 2-4, que se han encontrado aquí enteritas, ¿no?, para intentar drenar la zona y facilitar la creación de un puerto. Y bueno, elementos diversos que se han ido excavando y que permiten ver que el puerto funciona hasta el siglo III. ¿No? Lo que decíamos de esta idea de una cierta contracción también en Egipto en el siglo III, comercial también, pues Míos Hormos parece que se va al agua, literalmente, en época del siglo III y, por tanto, pues bueno, tiene una vida relativamente breve en comparación, por ejemplo, con Berenice. Pero vaya, es un espacio muy, muy interesante que yo creo que si se puede volver a empezar a excavar, va a dar muchísimas sorpresas, porque ya digo, falta un 95% por excavar. Pero el que se conoce más, y aquí me detendré un poquito más, es el caso de Berenice, ¿no? Porque en el caso de Berenice llevan, por suerte, excavando 30 años, desde el 94, el equipo dirigido por Steven Said Botham, de la Universidad de Delaware, y que además es un yacimiento que le tengo mucho cariño porque ahí empecé yo a trabajar en Egipto ya en 2013, ya hace un cierto tiempo. Ahí excavamos por primera vez durante 5 años en Berenice y, por tanto, bueno, lo conocemos un poco más en detalle. Y es de unos yacimientos más espectaculares de todo el mundo romano, sin ninguna duda, ¿no? Es un espacio realmente espectacular. No sé si decir de los puertos mejor conocidos del mundo antiguo, pero si no, poco le falta. Y eso, pues podemos decir cosas con más detalle. Fijaos dónde está situado. Tenemos aquí, de nuevo, el mapa del desierto oriental. Aquí tenemos por aquí arriba Míos Hormos, ¿no?, Quseir el-Kadim, y Berenice está aquí abajo, ¿no? Aquí en esta zona es esta especie de bahía muy bien protegida de los vientos, que permite que sea un espacio ideal para fondear barcos y que, por tanto, pues permitió la creación desde época tolemaica de un núcleo muy grande que tiene una larga continuidad hasta el siglo VI después de Cristo y que, pues digo, como os digo, es un asentamiento de referencia. Fijaos, es una misión polaco-americana. Los polacos hicieron un georradar de todo el yacimiento y fijaos, se ha podido reconstruir bastante bien la estructura, ¿no?, con nuestro elemento defensivo. Aquí podemos ver de época tolemaica, que no entraremos, y después lo que sería la ciudad en sí misma, que se conserva enterita, está entera. Y de hecho, también, fijaos que estamos hablando que llevan 30 años excavando y calculan que han excavado quizá un 85%, les falta por excavar un 85%, o sea que es inacabable. 4 ideas básicas, me centraré en época alto imperial, evidentemente. Es un núcleo fundado por Ptolomeo II Filadelfo, primer cuarto del siglo III. De hecho, nos dicen las fuentes específicamente que se funda para obtener elefantes de guerra,
Como ya sabéis que en esta época helenística se pone de moda utilizar elefantes en las batallas, pues bueno, como los seleucidas frenan el acceso a los elefantes de la India, los ptolemaicos tienen que buscarse la vida. Y lo que hacen es empezar a buscar elefantes africanos, ¿no? Y se crean todo un conjunto de puertos y espacios, entre ellos Berenice, que tienen el objetivo de intentar obtener elefantes de esta zona del sur de la zona nubia y zona subsahariana, y evidentemente también tiene una función comercial, ¿no? Para empezar a, digamos, comerciar o mover este elemento comercial por el Mar Rojo, aunque si bien es verdad que el desarrollo importante será, como os digo, en época romana. También es verdad que se entiende que es en época tolemaica que se conoce el funcionamiento de los monzones, estos vientos del funcionan en el Océano Índico, que son básicos para facilitar el comercio, pero bueno, digamos que el elemento comercial, sobre todo, el gran momento es la época alto imperial, y en el cual, pues bueno, se tenían diferentes elementos, entre ellos estos elefantes de guerra, que se ha encontrado alguna evidencia interesante en Berenice que confirma que efectivamente había gente allí cazando elefantes para el reino tolemaico. Pero como os digo, me centro en la época alto imperial, que es un poco la que tenemos más datos y que viene mejor para hablar de este periodo. Aquí veis, fijaos, esto es un mapa de Berenice con los principales sondeos que se han hecho, llevan más de 140 sondeos hechos, y es un yacimiento muy curioso. Es un yacimiento muy curioso porque es un yacimiento, podríamos decir, con vida, porque es un yacimiento que se mueve a lo largo de los años, ¿no? Y en época tolemaica el yacimiento está en esta zona, en época alto imperial se mueve más hacia el este, y en época tardía, fundamentalmente, está mucho más hacia el este. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque lo fundamental de esta ciudad es el puerto. Y el puerto, que inicialmente está en esta zona, por culpa de la aportación de los wadis, o del wadi principal, se va colmatando. Y a la medida que se va colmatando el puerto y por tanto no pueden llegar barcos, ¿qué hacen? Pues van moviendo el puerto hacia el noreste. Y por tanto, ¿qué hace la ciudad? Moverse con el puerto, ¿no? Y por tanto tenemos que la ciudad va moviéndose hacia el noreste, de tal modo que, como os digo, la fase tardía, siglos IV, VI, básicamente la ciudad tardía está situada en este espacio con un nuevo puerto que se hace en la zona norte. Por tanto, es una ciudad realmente viva, que se va moviendo y desplazando. Sea como sea, lo que os decía, ¿no? El objetivo fundamental de la Berenice alto imperial, que vive un momento de crecimiento espectacular a partir de Augusto y Tiberio, es eso, canalizar este comercio hacia la India, ¿no? Y por tanto esto explica este crecimiento y la creación realmente de un emporium como tal, ¿no? Un gran emporium comercial que, digamos, tiene una grandísima circulación de población y bienes. A partir de aquí, pues, bueno, veremos algunos elementos, ¿no? Con, por ejemplo, lo que sabemos del área portuaria o elementos complejos como la cuestión del aprovisionamiento de agua. Lo hemos visto antes con los fuertes, ¿no? El elemento crucial que siempre tienes que considerar antes que nada en el desierto es el agua. Cómo hacer llegar agua a la gente que vive en este espacio. Y, ¿no? Ya veremos que tenemos algunas ideas asociadas a cómo se aprovisionaba Berenice de agua. El puerto. Ya os he dicho que es un puerto que se va moviendo dependiendo del momento. En fase romana se ha documentado parte de este puerto, se ha encontrado ciertos como diques de contención que podían ser parte del muelle, se han encontrado elementos varios como un barrio artesanal comercial, que aquí vemos, la imagen no es muy buena, pero esto es uno de estos edificios. De hecho, la parte de la cimentación, porque la parte superior es un edificio tardío, como elemento curioso para que veáis que Berenice es un yacimiento muy curioso, podéis identificar claramente las fases arqueológicas a partir del nivel constructivo, ¿no? Y, por ejemplo, los edificios de época alto imperial se hacen con un tipo de yeso anhidrítico, que dicen ellos, pero la fase tardía cambia totalmente la estructura constructiva y construyen con cabezas de coral. El Mar Rojo ya sabéis que es famoso por sus corales, pues en época tardía, la gente que vive en Berenice, que ya no son romanos seguramente como tal, lo que hacen es utilizar el coral para construir las casas. Y si os fijáis, no sé si aprecia mucho, pero este muro, con estas cosas redonditas, está hecho básicamente con cabezas de coral, que va muy bien porque es fácil de identificar cronológicamente, pero después excavarlo y determinar lo que es un coral que está en el muro y que no está en el muro es un infierno, pero, bueno, digamos que es un elemento como mínimo curioso, ¿no? Pero vaya, hay también un barrio artesanal asociado al puerto, y como elemento curioso, porque lo excavamos también nosotros en 2015, encontramos una zona de reparación de naves. Y si os fijáis, encontramos pues ahí literalmente las partes de estas naves quemadas, ¿no? Solamente partes desechadas que se quemaban después de las reparaciones y que están intactas tal cual allí, tal como las dejaron, ¿no? Fijaos aquí con estos niveles de ceniza horrorosos, que cuando hacía viento acababas totalmente negro, era un infierno excavar esto, pero realmente el nivel de conservación es espectacular, ¿eh? Fijaos aquí, por ejemplo, encontramos una cuaderna de un barco, es decir, como digamos las costillas del barco,
o las cuerdas utilizadas totalmente conservadas, ¿no? Como si las hubieses comprado el día antes en el pueblo de al lado, con los encajes, etcétera, etcétera. De hecho, se han hecho publicaciones del equipo de Berenique reconstruyendo cómo eran estos barcos, ¿no? Porque se han encontrado todas las partes allí intactas, conservadas. Por lo tanto, elementos muy interesantes que nos remiten a esta arqueología marítima, podríamos decir, ¿no? Y que no es habitual encontrar en tierra. Otros ejemplos que nos demuestran la importancia de la estructura comercial de la función comercial de Berenique y esta relación con la India. Por ejemplo, os pongo estas imágenes de uno de los grandes hallazgos que se hicieron ya hace años en uno de los templos que veremos, el templo llamado de Isis. En el patio se encontraron estas tinajas, una de ellas intacta, aún sellada, y que encontraron dentro de la tinaja, pues casi 8 kilos de pimienta negra, que es un elemento que evidentemente venía de la India y que yo diría que a día de hoy aún es el récord mundial de pimienta de época antigua conservada en el mundo romano, que ya veis aquí a la señora sacando la restauradora directamente a cucharadas, ¿no? Porque están perfectas, que está perfecta la pimienta, y que evidentemente es un elemento asociado a este comercio directo con la India, que es un elemento, pues digamos, uno de los elementos más claramente, que nos muestra más claramente este intercambio comercial y cómo en Berenique no es que fuese sencillamente un punto de contacto, sino que a veces algunos de estos elementos se quedaban como elementos de prestigio, de intercambio, de lo que sea, de valor, digamos, dentro del propio asentamiento. Hay más elementos, por ejemplo, tenemos posibles santuarios. Es un elemento muy curioso en Berenique. Hay muchísimos templos. Cada 2 por 3 te encuentras un templo. Es una locura. Sobre todo de época tardía. En época alto imperial no se han encontrado tantos. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que dicen la estructura hundida, que se excavó, no se excavó demasiado bien, desgraciadamente, pero bueno, se interpreta por lo que se encontró dentro que era un templo de época seguramente antonina, no está muy claro, pero bueno, como curiosidad, fijaos, es un templo que se considera que se destruyó de forma voluntaria, porque si os fijáis, tenemos aquí los muros caídos a plomo, ¿no? Estos son los 2 muros del edificio con las ventanitas aún in situ, ¿no? Por lo tanto, se cayó, la teoría que tienen ellos, ¿eh? Una estructura como mínimo curiosa. Pero bueno, digamos, para resumir, seguramente la estructura más interesante y la que ha generado más hallazgos relevantes en los últimos 6-7 años es lo que se llama el Templo de Isis, que os decía antes, donde se encontró la pimienta, que es seguramente el edificio más conocido, más famoso, que más ha puesto en el mapa Berenique, que de hecho ya cuando se redescubre el asentamiento ya en el 19, con personajes como Belzoni, ya varias personas intentan vaciarlo, vacían de arena y hacen pequeños sondeos no muy afortunados, que no conocemos muy bien qué hicieron. Pero a partir de los 90, que es esta primera limpieza que se hace en los 90, y sobre todo desde el 2014-15, cuando un equipo de la Universidad de Leiden empieza la excavación sistemática del templo, pues hasta entonces no hemos podido tener una evidencia clara, ¿no? De hecho, antes se llamaba sistemáticamente el templo de Serapis, ahora sabemos que solamente es un templo dedicado fundamentalmente a Isis, ¿no? Aunque haya veneración a Serapis, pero el templo solamente es dedicado a Isis. Fijaos, el nivel de conservación, ¿no? Con los muros en altura. Aquí tenemos el proceso de excavación, ya está prácticamente excavado, ¿no? Esto es del proceso, pero ya os digo que está prácticamente excavado. Aquí veis la planta, no es la más actualizada, pero más o menos para que os hagáis una idea, con la parte más sacra, ¿no? El Sancta Sanctorum, con estos pequeños edificios y capillitas. En esta final habría pues el pedestal con la figura de Isis seguramente, con 2 plantas. Hay unas escaleras medio conservadas que hablan de una segunda planta, que no se ha conservado entera, con un patio muy grande frontal. Aquí lo veis, en proceso de excavación, en el cual se encontraron decenas de inscripciones, epígrafes, que veis aquí. Todos estos son epígrafes y bases de estatua, con sus inscripciones relativas, la mayor parte de época alto imperial, ¿no? Época de Tiberio, de época antonina, de los severos, etc. Hay una amplia variación de inscripciones. De hecho, es un templo que se funda en época tolemaica solamente, pero que lo que se conserva es de época alto imperial y tardía, ¿no? Y de hecho tenemos una inscripción que nos dice que el templo es refundado bajo Tiberio. Entonces, es un momento muy importante en el desierto oriental. Pues bueno, pues tenemos todo este elemento. Aquí veis el pórtico frontal, que ya está actualmente ya totalmente está excavado. Fijaos que es maravilloso. Esto era lo que queda en época tardía, ¿no? Pero fijaos que tiene las escalitas perfectas de acceso, esta especie de pórtico con sus banquetas, todo un conjunto también de inscripciones conservadas. Ahora sabemos que aquí hay una continuidad con una especie como de pasillo, una especie de corredor que llega hacia las calles de la ciudad, ¿no? Y se está excavando aún, pero bueno, digamos, un espacio realmente espectacular. Aquí os pongo algunas imágenes del proceso de excavación. Aquí ya veis el patio ya prácticamente totalmente limpio. Fijaos, como os digo, decenas de inscripciones
conservadas. Berenique es el paraíso de los epigrafistas, ¿no? Cada año lloran cuando están excavando porque se encuentra de todo. Fijaos aquí incluso, por eso, tenemos la base de una estatua que se ha perdido, muchas estatuas conservadas dentro, caídas, pero muchas asociadas a época tardía. O, por ejemplo, hay diferentes refacciones. Por ejemplo, en los laterales del templo se han encontrado varios añadidos de épocas posteriores. Fijaos aquí, lo que os decía antes, muy claro. Esto sabemos que es un añadido tardío, porque si os fijáis, los muros están hechos con cabezas de coral. Y, por tanto, en época tardía, aquí se hace este pequeño añadido, no sabemos muy bien para qué función, y, bueno, se excavó en su momento, se excavó en el 2015. Es una anécdota que siempre me gusta explicar porque a los estudiantes les motiva. Aquí lo excavó un compañero que llegó, que era el primer año en Berenique, con el equipo de Leiden, y, claro, el primer año que llega le dije, no, pues, pobrecillo pringao, no va a excavar el templo la parte de dentro, lo metemos en la habitación esta de fuera, que despabile. Pues, ¿qué encontró en la habitación? Se encontró que en época tardía habían cogido todo de estatuas y elementos del templo y las habían tirado dentro de la habitación. Con lo cual empezó a excavar y le empezaron a sacar cabezas, bustos, inscripciones, de todo, de todo. De tal modo que el pobre chaval estaba para estar 2 semanas y se cambió el billete de avión para poder excavar en toda la habitación, evidentemente, ¿no? Porque era una absoluta locura, una maravilla lo que encontró ahí dentro. Materiales encontrados en el templo, una pequeñísima selección porque es imposible enseñar todo lo que se ha encontrado. Fijaos, ¿no? Se conservan muy mal conservados, algunos relieves del interior del templo, en mayormente representaciones de Tiberio, ¿no? Porque evidentemente es el que, digamos, refunda el templo, pero estatuas de mármol de diferentes divinidades, dedicaciones de todo tipo, muy interesantes, ¿no? Que a veces nos hablan de la gente que está viviendo y venerando divinidades en el yacimiento. Por ejemplo, es muy típico encontrar inscripciones de mercaderes o, por ejemplo, gente encargada de almacenes de perfumes aromáticos. Por ejemplo, ¿no? Pues se encuentra aquí esta persona que quiere que el negocio vaya bien y para ello dedica una inscripción a la divinidad de turno, sea Isis, sea Serapis, sea quien sea. Ya lo vemos después también que no hay solo elementos del mundo grecorromano, también hay gente que viene de fuera, de Nubia, de Meroe, de otras zonas, que también están allí y hacen su dedicación en el templo, con lo cual es un espacio multicultural espectacular, ¿no? Lo que decíamos al principio de la multiculturalidad, este sincretismo que se da en el mundo romano. Estatuas las que queráis y más, con algunas de factura local, como este creo que era una Isis, Serapis también a punta pala, aquí tenemos la parte baja de un Serapis, varias cabezas de Serapis. Os pongo estas 2 eran 3, de hecho 3 bustos que encontró el chico en la habitación y que son especialmente espectaculares porque no se aprecia aquí mucho, pero están hechas de madera. Son bustos de Serapis de madera, que es una cosa única, ¿no? Absolutamente única. Las encontramos así, tal cual, perfectas. 3 cabezas de Serapis de madera tiradas, claro, las cosas que dan cuenta te pones a llorar, es una locura. Y aquí os pongo uno de los últimos bombazos que se encontró en Berenique, que fue noticia, a lo mejor lo visteis, salió por todas las redes sociales, por todo el mundo, hace un par de años, en el templo de Isis, uno de los hallazgos más interesantes que se ha hecho, que ha cambiado también mucho, como decía antes, la perspectiva de quién comercia y quién tiene la iniciativa en el comercio en este mundo del Mar Rojo, el Océano Índico. Se encontró el mismo día, en el mismo sitio, por un lado, una estatua de mármol itálico, creo que de Carrara, de mármol, digamos, mediterráneo, de Buda, que lo veis aquí, un Buda que es Buda, pero con rasgos más o menos clásicos, el primer Buda que se encuentra en el Imperio Romano, enterito, y al lado, que yo creo que incluso más interesante, esta inscripción en sánscrito, en lengua sánscrita, pero con la escritura que se llama Brahmi, y con una línea en griego, ¿no? Una inscripción bilingüe, en la cual es una dedicación de un personaje indio, además de la casta guerrera, que nos lo dice, es un personaje de la élite, que hace esta dedicación presumiblemente a Buda, de una estatua, y que pues la deja ahí en el templo. Y por tanto, esto conjuntamente elementos, esto también lo encontró el chaval en la habitación, esta estela en la cual se presentan 3 divinidades indias, al estilo más o menos de factura local, pero son divinidades indias bien reconocidas, y por tanto, esto ha permitido solventar uno de los grandes debates que teníamos, ¿no? Esta idea de, vale, comercio con la India, pero ¿había gente de la India en Berenique? Pues sí, está claro que había gente de la India que venía aprovechando una fase de los monzones, estaba ahí un tiempo comerciando, vendiendo y comprando, y cuando ya venía bien y podían volver, se volvían hacia su casa, ¿no? Pero estaban un tiempo residiendo, viviendo, interactuando, pagando de su bolsillo inscripciones y estatuas en el templo de Isis, y se han encontrado otros budas en otras zonas también. O sea, es realmente pues un pelotazo en su momento que dio la vuelta al mundo y que ya no están, ya se ha publicado, pero aún están dándole aún vueltas.
Por tanto, ya veis, un espacio espectacular. No voy a detener mucho más porque ya veo que voy fatal de tiempo. Lo que os decía, desde el templo de Isis sale una calle que llega a un tetrástilon, que se ha excavado también estos años, ¿no? Esta estructura con 4 columnas, que es el punto central de, digamos, 4 vías que se cruzan, que es un elemento de tipología claramente clásica, ¿no? Y que se encuentra en época alto imperial y hasta época tardía, por ejemplo. Tenemos un famoso, también así bastante famoso, un grandísimo cementerio de animales, el más importante del mundo clásico, seguramente, donde se han encontrado más de hecho ya van por los 200 enterramientos, cada año está excavando y no se acaba, animales enterrados, animales de compañía, ¿no? Esto es un elemento que se ha podido confirmar, tienen sobre todo gatos, era más apreciado, pero también hay perros y también monos, bastantes monos, y con elementos que indican que son animales de compañía, porque, por ejemplo, se han encontrado animales con fracturas curadas. Y, por tanto, esto implica una inversión en estos animales y un cariño, podríamos decir. Por tanto, eran mascotas, no es nuevo tener mascotas, ¿eh? En ese momento ya tenemos, pero imaginaos, claro, estamos hablando de un puerto en medio del desierto, es decir, es un elemento muy curioso, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que algunos de los monos, o muchos de los monos, venían de la India, es decir, alguien pagaba para que trajeran monos de la India para tenerlo como animal de compañía en su casa en el puerto. Y es un elemento muy, muy interesante, que no entraré mucho en detalle. También hay enterramientos de personas, evidentemente. No muy afortunada la necrópolis alto imperial, con elementos curiosos como estos, lo que decimos el ánfora man, ¿no? El señor con la ánfora en la cabeza, que es un elemento típico en estos contextos. Muy machacados la necrópolis cutrecilla de la época alto imperial, pero bueno, también se ha encontrado, digamos, enterramientos, una necrópolis de época alto imperial. Y un último elemento de Berenice, porque es importante, lo decía antes, el agua. ¿De dónde narices sacaba el agua esta gente? Bueno, pues era un debate también muy profundo, que nadie sabía muy bien cómo solucionarlo, porque no se había encontrado nada dentro de el yacimiento para hablar de un aprovisionamiento, digamos, interno, podríamos decir, y de hecho se hablaba de que había diferentes de estos hidreumata, estos fuertecillos con presencia de pozos alrededor. Tenemos estos dos, Siquet, Wadi Kalalat, etcétera, etcétera. Aquí veis algunas imágenes. Este maravilloso Siquet, esta inscripción, la encontraron, excavaron este fuertecillo al lado de Berenice, y en la puerta sacaron el derrumbe y se encontraron esta inscripción triangular en latín, que es la que tenemos más bien documentada, que habla de que yo os decía antes, ¿no? De cuando en época Flavia deciden rehacer toda esta red con todo un conjunto de nuevos fuertes. Pues bueno, lo sabemos gracias a esta inscripción que encontraron allí in situ sin tocar. Pues la teoría era, bueno, pues esta gente iban con burros y camellos, iban rellenando capazos y los llevaban, o ánforas, y lo llevaban a la ciudad de forma continua. Podía ser, pero era un poco raro, ¿no? Era un poco raro, y hace unos años tuvieron la suerte de encontrar, también en 2015 creo que fue, este espacio en la parte tolemaica, no es alto imperial, pero es tolemaica. Encontraron esta estructura profundamente cavada, con todo este conjunto de galerías que se meten metros y metros, decenas de metros, dentro de la tierra, y que en cierto punto de ir excavando empezó a salir agua, y por tanto confirmaron que efectivamente había fuentes de aprovisionamiento interno de agua en Berenice, lo cual ayuda más bien a entender el mantenimiento de la población, etcétera, etcétera. En su momento hicieron un experimento que fue un poco así, a mí no me gustó mucho, pero los trabajadores de la zona probaron el agua y dijeron que, bueno, no era apta para el consumo humano, no estaba muy buena, era un poco, tenía así mucha sal, pero que, por ejemplo, para los animales podía funcionar perfectamente. Y, por tanto, no se utilizaría solamente para consumo humano, pero para animales y para actividades industriales era de uso perfecto. Por tanto, poco a poco vamos entendiendo cómo funcionan estos espacios, ¿no? Y cómo se adaptan a la logística del desierto. Hay otros puertos identificados, de hecho tenemos las fuentes itinerarias y autores como Plinio que nos hablan de más puertos, difíciles de identificar. Os pongo solo este caso de Marsanakari, la antigua Negesia supuestamente, que se ha excavado un par de años solo en los años 90 y se encontraron estructuras muy interesantes, seguramente un pequeño puerto de menos importancia, pero que existía, que es un espacio también que se ha intentado volver a excavar, pero es complicado porque está en los territorios de este resort turístico, que no deja que la gente entre allí, por tanto, pues no sé si nunca podremos llegar a excavarlo. Puede ser que un año para otro se hayan cargado, pero esos otros puertos identificados en este espacio. Por tanto, ya tenemos una parte finiquitada, el comercio y los puertos. Ya veis que tanto la documentación como la arqueología permiten confirmar de forma totalmente, digamos, clara la relevancia de la estructura comercial, cómo a partir de época temporal se organiza todo esto de forma muy compleja y cómo pues es un elemento importantísimo entre los intereses económicos comerciales de Roma, no solo en Egipto, sino en general dentro del imperio.
Ahora bien, ¿cuál es el otro interés que hemos dicho antes que tiene Roma en este espacio? Los recursos minerales, ¿no? Los recursos minerales, geológicos, como lo queráis decir. Y en este sentido, podemos hablar de, ya no solo de canteras y minas, sino de regiones productivas, es decir, espacios acondicionados para extraer de forma industrial recursos determinados. No entraré mucho en detalle, sencillamente os iré apuntando los ejemplos más importantes, ¿vale? Para no agobiarnos demasiado, pero en ese sentido, por ejemplo, podemos empezar con el caso realmente más bien conocido, ¿no? Y más relevante, que son las canteras imperiales. Es decir, los espacios de donde Roma obtenía piedra de calidad para sus edificios públicos fundamentalmente. Y el ejemplo más conocido, el Mons Claudianus, la montaña de Claudio, podríamos decir en cierto modo, que se encuentra, fijaos aquí, un poco más al norte de Berenice y de Cuseir, está en esta zona, digamos, entre Coptos, Cuseir más o menos. Hay de hecho, una vía que sale de Coptos directamente hacia el Claudianus, y todos fuertes que están protegiendo la vía, y que es un espacio para la obtención de un recurso específico, un tipo de piedra que es la granodiorita, ¿no? Que es una piedra especialmente apreciada en época romana y que, por ejemplo, la podéis encontrar en edificios emblemáticos como el Panteón o el Foro de Trajano, entre otros, ¿vale? Pues una piedra muy apreciada por los romanos y que, por este elemento, pues implicó la creación de una estructura logística espectacular asociada al control de la extracción de esta piedra. Elementos más remarcables, este año tuve la suerte de poder ir a visitarlo, que no había podido ir nunca, y es un sitio realmente alucinante. Lo más remarcable conocido es el fuerte, que lo veis aquí, en el Wadi Hussein, que es un fuerte gigante, lo veis aquí en esta foto más o menos desde las alturas, que tiene función militar y cívica. Habían tanto militares como personas no militares, digamos, viviendo en este espacio, y tenía una función de control y organización de esta zona productiva. No se ha excavado del todo, se ha excavado solo parcialmente, pero digamos que ha permitido ver, digamos, la inversión que hace Roma en este espacio. Por el nombre deducimos que seguramente se inicia esta explotación en época de Claudio, pero de hecho a nivel, digamos, de evidencia arqueológica solo se puede hablar de un inicio a partir de Nerón, ¿no? Época de finales del reinado de Nerón, pero seguramente ya en época previa algo había, ¿vale? Tenemos estructuras varias, lo que se llama el fuerte, el hidreuma, que es la primera estructura que se crea con una función más militar, con una cisterna, ¿no? Con un pozo para más al estilo de los fuertes que habíamos visto antes, viarios, y evidentemente todo el conjunto de canteras asociadas a la extracción de la piedra, ¿no? Y de hecho, si vas ahí es maravilloso porque te encuentras las rampas que permitían acceder a las zonas extractivas, que hay como unas 130 canteras documentadas, pero es que aún te encuentras las columnas hechas y que se partieron y que se han dejado ahí, gigantes como esta, que están repartidas por la zona, ¿no? Y por tanto, es un espacio donde, de forma muy vívida, puedes ver cómo funcionaba la extracción de recursos de este tipo, que claro, imaginaos, logísticamente tenía que ser muy complejo, ¿no? Tenía que implicar ya no solo tener gente muy hábil en la extracción de este tipo de piedra, que es un elemento muy complejo, sino también especialistas en, por ejemplo, hacer estas rampas, esta forma de trasladar las piedras, que después se movían a carros, a vagonetas, se dice, movidas por animales que iban directamente hacia el Nilo, ¿no? Y por tanto, pues implicaba una logística muy compleja. ¿Cuál es la gracia del Claudianus? La gracia del Claudianus es que en las excavaciones, por ejemplo, el fuerte, se han documentado muchos óstraca, ¿no? Estas cerámicas que veis aquí con inscripciones, muchos, y cuando digo muchos, digo muchos, digo 9.000, que de hecho no se ha estudiado ni una tercera parte, es imposible, no lo acabarán nunca. Pero sí que una parte importante se ha podido estudiar, hay ya 4 volúmenes publicados por los franceses con estos óstraca, que nos dan una información de muchísimo detalle, valiosísima, sobre cómo se organizaban las canteras y cómo era incluso el día a día de la gente que trabajaba en las canteras. Es una maravilla, los óstraca de Claudiano es una maravilla. Y solo os pongo un par de ejemplos para que veáis, ¿eh? Por ejemplo, tenemos listados de trabajadores, es decir, listados donde se nos decía quién estaba trabajando en una cantera determinada en un momento determinado, incluyendo también, por ejemplo, faltas, ¿no? Es decir, pues tal día tal señor no ha venido, y por lo tanto, pues hay que avisar a alguien para que le diga que tiene que venir a trabajar a su puesto de trabajo, ¿no? Es un elemento, digamos, interesante. Importante, hay que abandonar la idea muy típica y tópica de estas canteras y minas trabajadas por esclavos condenados a la zona. No. Precisamente, lo que nos ha permitido ver los óstraca de Claudianus es que la gran mayoría de trabajadores empleados son asalariados libres, especialistas que recibían un buen salario y que tenían una muy buena dieta.
y que se ha podido excavar y hacer estudios faunísticos que han documentado que era gente que estaba bien alimentada y comía carne cada día prácticamente. Lo cual es lógico. Si tienes que estar picando piedra cada día, te tienen que alimentar bien, porque si no, no vas a trabajar, ¿no? Por tanto, es totalmente lógico, ¿no? Y de hecho, a nivel, por ejemplo, de salarios, se ha calculado que los salarios de los asalariados de claudianos eran bastante superiores a los, por ejemplo, que se conocen en el Valle del Nilo. Por tanto, era gente que estaba bien pagada y que comía bien, lo cual es totalmente lógico. Podían haber, y tenemos evidencias de presencia de esclavos condenados, pero no eran ni mucho menos la mayoría, ni mucho menos, ¿no? La mayoría eran asalariados que trabajaban normalmente estacionalmente en las canteras, ¿no? Y tenemos estas listas que demuestran, o elementos más curiosos, listas de enfermos, ¿no? Listas de bajas laborales. Pues tenemos decenas, ¿no? Os he puesto aquí un ejemplo en la cual pues se nos habla de toda esta lista, que se les llama arostoi, se les llama nuevamente, que es eso, literalmente gente enferma que no ha ido a trabajar, ¿no? Y tenemos, es muy curioso, listas que nos hablan de, pues incluso de qué enfermedad tenían o qué problema, ¿no? Y tenemos muchas casuísticas, picaduras de escorpión, tenemos problemas de ojos, muy habitualmente, por el polvo, tenemos problemas respiratorios, también por el polvo, problemas estomacales, evidentemente, por el agua, y todo un conjunto de elementos, ¿no? Y incluso es muy interesante porque las listas y las enfermedades varían dependiendo de la estación del año, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos enfermos del periodo mayo-junio, ¿no? Que no tendrán las mismas enfermedades que los de otros periodos. Por lo tanto, es un elemento, como os digo, que permite ver el día a día de cómo funcionaba este espacio. Lo que os decía, es algo prácticamente único en el imperio. Por lo tanto, es un elemento muy interesante. Otros ejemplos que ya no entran en tan detalle, ¿no? Por ejemplo, el porfírites, donde se tiene pórfido. Otra de las piedras más apreciadas, famosas, como suena a todo de todas, ¿no? La famosa estatua de los tetrarcas en Venecia, pues esto es pórfido. Y esto se tenía de Egipto, del porfírites, que es otra región extractiva, que también tenía un fuerte en la zona central y en la cual también se han encontrado elementos interesantes, se han encontrado fuertes, las zonas de extracción, templos diversos, eran muy importantes los templos en estos espacios, etcétera, etcétera. Similar a claudianos, pero con menos información. Tenemos menos óstraca, pero bueno, también es un espacio muy interesante. Solo os pongo un ejemplo que me encanta, es este epígrafe maravilloso que se encontró también creo que fue en los 80 o 90, cuando se empezó a prospectar la zona, y que a veces, estas cosas que se lo pasan en Egipto, se encontró esta inscripción que es una dedicación que hace el señor que prospectó y descubrió la zona de extracción, un tal Caius Cominius Leugas, el cual nos dice en este texto que, bajo las órdenes de Tiberio, fue a esta zona y descubrió las minas de pórfido, y para ello hizo esta inscripción y dedicó un templo a Pan y a Serapis, por ejemplo. Pues lo tenemos ahí, y por tanto, el día exacto en el cual se empieza la extracción de pórfido en Egipto, en el Porfirites. Es un elemento también que no es habitual, ¿no? Pero también, todo nos remite a este momento, finales de Augusto, Tiberio, Claudio. Es el momento de reorganización generalizada de este espacio, ¿vale? Oro, evidentemente, es seguramente el elemento más importante, más apreciado y que más se explotaba, a pesar de que arqueológicamente no hemos tenido tanta suerte, ¿eh? Tenemos algunos yacimientos documentados, pero no hay tanta información. Tenemos algunos casos, os pongo los citos solo brevemente: Birum Fawahir, más al norte, en la zona del Wadi Hammamat, que quizá os suena, zona de presencia de oro, que a día de hoy están extrayendo a mansalva. Os lo pongo como un ejemplo bien documentado en los años 90, 2000, aunque es un yacimiento más tardío, se considera que es de época bizantina. Pero bueno, sería un ejemplo de este gran asentamiento dedicado a extracción de oro. O, por ejemplo, quizá os suena hace poco también por las noticias y también corrió bastante en las redes, los egipcios han excavado hace poco este asentamiento de minero de oro, Sukkari, que tiene una larga ocupación, época faraónica, griega y también romana, donde, pues eso, hay un asentamiento dedicado a la extracción y procesado del oro. Y se ha encontrado todo. Tenemos aquí las estructuras donde estaba solamente los trabajadores, los molinos con los cuales se machacaba el mineral de oro, habitaciones con templos, zonas de almacenaje, lo que queráis. Se ha encontrado todo. Bueno, ya vemos después que esto también es una muestra de los problemas del desierto oriental, ¿eh? Esto se ha excavado porque han vuelto a poner en explotación las minas de oro que hay aún en Sukkari, y por tanto la compañía minera dijo, bueno, o lo excaváis en 6 meses o desaparece el yacimiento. Con lo cual, pues los egipcios tuvieron que estar en 6 meses excavar todo el yacimiento, que es una locura, y han cogido de hecho el yacimiento y se lo han llevado a otro lado. Que, bueno, no está mal, como mínimo se ha salvado el yacimiento, pero bueno, es uno de los problemas que el oro vuelve a estar en auge y por tanto, pues bueno, tenemos problemas, ¿eh? Piedras preciosas. Amatistas. Tenemos minas de amatistas bien documentadas en toda la zona. Las más importantes, Wadi Abu Diyeiba, Wadi el Judi. Básicamente se excava a partir de estos grandes agujeros en el suelo, ¿no?, donde se extrae el mineral, también con asentamientos pequeñitos asociados.
Pasa que sí que es cierto que es una explotación más de época faraónica, tolemaica hay un poquito, y en época romana no hay mucho, ¿no? Tenemos algo en Guadiabudu y Lleida, pero no es de los más importantes. Pero también existe explotación y tenemos joyería preciosa como esta que veis, de época romana, asociada a las amatistas. Y esmeraldas, ¿no? Y esto aquí sí que me toca más directamente porque nuestro proyecto es el Seagate Project, que es un proyecto que intenta excavar y documentar las minas de esmeraldas de época romana en la zona. No voy a daros mucho a tabarra, solo sencillamente algunas imágenes, algunas ideas, porque es otro de los elementos apreciados por Roma en esta zona, ¿no? Es una zona en donde se encuentra berilo verde, ¿no? Que es el mineral que nosotros conocemos como esmeralda, y tenemos toda una amplísima zona de extracción desde un periodo largo que va desde época tolemaica hasta época islámica, que implica esto, ¿no? Estos agujeritos, estas minas que intentan obtener esto, ¿no? Que tenemos aquí los magníficos retratos de Fayum, con estas piedras preciosas, estas joyas hechas de esmeraldas. Y eso es lo que estamos nosotros documentando desde ya el 2018. El yacimiento principal es Sikait, que es un yacimiento que de hecho tiene una larga ocupación desde época alta imperial hasta sobre todo época tardía. No explicaré mucho en detalle, sencillamente para que veáis lo que decía, que no me lo inventaba. El yacimiento está entero, es decir, es un yacimiento en el cual tú puedes escoger qué habitaciones cavar, ¿no? Tienes los templos, las habitaciones, los edificios, los complejos conservados, las calles, todo, ¿no? Fijaos, esto es la vertiente este yacimiento con decenas, de hecho casi centenares de edificios conservados en altura, que pues estamos excavando durante estos años, ahí en medio de la nada. Aquí algunas imágenes más. Tenemos, como os decía, grandes complejos de función solamente de tipo almacenaje, procesado, 4 templos. Aquí un templo tardío maravilloso, el Southern Temple, el gran templo de época alta imperial también, excavado en la roca, edificios más pequeñitos también muy bien conservados. O, por ejemplo, esto que veis aquí, esto es una zona minera más al norte, en la cual este último año, no puedo dar muchos datos de esta última campaña, pero, por ejemplo, esto lo excavamos, es una zona minera que se llama de Middle Sikate, que tenéis, fijaos aquí esta magnífica rampa de 400 metros conectando el Wadi con las minas, y en la parte alta de las minas todo un conjunto de edificios también intactos, en los cuales este año hemos excavado estos 3, que son 3 templos de época alta imperial, de época de Tiberio solamente, Tiberio Claudio, y que hemos encontrado con los niveles intactos, ¿no? Todas las ofrendas intactas, que es una maravilla, ¿no? Que demuestra lo que os decía, ¿no? Esta importancia económica. Bueno, aquí hago una imagen para que veáis nuestro trabajo, es un trabajo de riesgo, hacemos arqueología y espeleología. Aquí los compañeros documentando el interior de las minas. Estamos hablando de minas que pueden llegar a tener unos 50 metros de profundidad, ¿no? A partir de varios niveles, galerías, pozos, ¿no? Y que algunos, pues bueno, hay que ir con un poco de cuidado. Y ya llevamos documentadas más de 550 minas subterráneas, que no está mal, ¿eh? No está mal. Y solo un apunte, porque esto lo acabamos de publicar y va muy en la línea de lo que os decía, ¿no? La idea de cómo Roma, cuando llega después de la conquista a esta zona, rápidamente inicia un proceso de reestructuración brutal del territorio para obtener el máximo posible de recursos de esta zona. Y esto afecta también a las esmeraldas, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de las minas hemos encontrado documentación asociada a la entidad que es quien lidera, como acostumbra pasar en época romana, este proceso, que es el ejército, ¿no? El ejército romano es quien lidera este proceso. Cuando tú en época romana quieres que alguien te haga algo bien hecho, a nivel sobre todo de ingeniería, envías al ejército. Pues bien, en una de las minas, a 40 metros de profundidad, encontramos 2 grafitos de la Legio Tertia Cirenaica, una de las regiones que deja Augusto en la zona, que lo veis aquí, la Lec 3 y la C, y hace un par de años, en otra mina, encontramos estas etiquetas de esquisto que se ponían en las cestas de esmeraldas que se sacaban fuera, y que es la Speiris Nigru Cam, es decir, la cohors nigrica menensiana, una cohorte romana que también estaba en la zona y que se encargaba de controlar de forma muy estricta la esmeralda que se sacaba de dentro de las minas. Por tanto, lo que tenemos es lo que se llama un metalon, es decir, una zona de extracción, en este caso minera, puede ser de mineral de piedras, que se inicia en este momento de Augusto Tiberio y que tiene una organización militar directa, ¿no? Y tenemos más evidencias que no entraré aquí. Hay evidencia de un catastro minero, ¿no? Hemos encontrado en alguna mina el nombre de la mina, esto quiere decir locus sextus, es decir, la mina 6 del catastro. O, por ejemplo, esto es una de las entradas de las mejores minas, 125, perfectamente hecha, con unas escaleritas, con un espacio para poner una placa con el nombre de la mina. Y, bueno, sencillamente un pequeño spoiler de este año, que ha sido una maravilla que hemos encontrado. En la mina de las etiquetas hemos encontrado un espacio colapsado, ¿no? Que en época romana alto imperial se descolapsa la mina, la gente sale corriendo de ahí dentro, ¿y qué pasa? Que se lo dejan todo dentro, todo se lo dejan dentro. Y, por tanto, hemos excavado este espacio y nos hemos encontrado literalmente todo. Nos puedo enseñar mucha cosa, pero solo una pequeña apunte, fijaos. Aquí. Las cestas, por ejemplo, fijaos. Aquí tenemos 3 cestas intactas, que es las que sacaban el mineral fuera,
y que, pues, cuando se les cae la mina, la dejan ahí, salen corriendo y está ahí de dentro. Esto es un pequeño hallazgo, hemos encontrado muchísimas más cosas, ¿no? Hemos tenido mucha suerte. Por tanto, bueno, es un espacio realmente muy interesante para ver cómo hay ese interés en reestructurar todo este espacio de forma muy intensa en época inicial de la conquista. Ya estoy acabando, que ya me quedo casi sin tiempo. Aparte de estos elementos, digamos, de extracción de recursos, puertos, ¿hay poblamiento en el desierto? Pues sí, hay poblamiento en el desierto, lo que pasa es que se conoce poco. De hecho, nosotros estamos poco a poco conociendo este espacio a partir de prospecciones, topografía intensiva de estos yacimientos. Volvemos al inicio, el yacimiento de Gali, alucinante. Estuvimos en 2023 documentando este espacio y otro yacimiento cercano de Camp Marfua. Documentamos más de 900 estructuras arqueológicas, incluyendo 500 tumbas, que ahora saldrán publicadas, en julio esperamos. Y lo que os decía, yacimientos enteros en el medio del desierto, intactos, ¿no? Aquí veis toda la planta de las casitas, que nadie ha excavado, esperamos algún día poder excavar, y que demuestran que también en ciertos puntos estratégicos, esto es uno de los ejes principales, uno de los guaris principales de la zona, en puntos estratégicos, y siempre que haya agua, hay un pozo que aún se usa hoy en día a un par de kilómetros, se establecía gente y vivía allí, ¿no? Aprovechándose del elemento comercial, con templos, que esto es un templo que estamos también documentando. Aquí veis algunos detalles de las casas, en este caso más sencillitas que en Sikait, por ejemplo. O, por ejemplo, pues nada, lo que dice las maravillas de excavar, de prospectar en esta zona, que caminando yo mismo, después de documentar a Gali, me fui al Wadi de al lado y me encontré otro yacimiento entero que nadie conocía, ¿no? Este de Gali South, donde encontramos 20 edificios conservados en altura, que nunca nadie había visto, con todo un conjunto de tumbas también, de época tardía, pero que, pues eso, demuestra que realmente hay un poblamiento en el desierto, ¿no? Es un espacio ocupado de forma intensa en época romana y tardía. Y ya para acabar, con estas dos diapositivas acabo y retomo algo que había dicho al principio de los problemas de excavar en esta zona. Y pongo este título de Alegrías y penas de trabajar en el desierto oriental en honor a Steven Said Botham, que es un poco mi mentor en la zona, el director de las excavaciones de Berenice, que tiene un libro maravilloso del 2008 que se llama The Red Land, ¿no? La Tierra Roja, donde explica todas sus experiencias, ¿no? Y los yacimientos y puertos hasta ese momento, y que tenía un capítulo maravilloso que se llama Joys and Sorrows of Working in the Eastern Desert, más o menos, es decir, alegrías y penas de trabajar en el desierto, donde explica ya más experiencias personales, ¿no? Y los problemas que se han encontrado ellos en estos años. Es muy interesante y vale mucha pena leerlo, pero digamos que me viene bien para hablar hemos visto las alegrías, pero también hay las penas, ¿no? Y ahora os hablo de las penas. Lo estábamos comentando antes con los compañeros. Desde hace 5 o 6 años hay un renacimiento brutal, un boom, solamente por la crisis económica brutal que hay en Egipto, en el interés en recursos minerales del desierto oriental. ¿Y esto qué está implicando? Está implicando la destrucción sistemática de todos estos yacimientos que os he enseñado. Por ejemplo, a nivel de minería de oro, a día de hoy ya prácticamente no queda ningún yacimiento antiguo de minería de oro en Egipto, en el desierto oriental, porque los han reventado, literalmente. Es decir, van con bulldozers y los revientan para ver si debajo de las casas hay oro. Es una cosa un poco esotérica, pero lo hacen. Y por tanto, pues estamos perdiendo yacimientos de forma muy rápida. Por ejemplo, en esta zona, aquí os pongo este yacimiento de Abu Rusheit, es una zona de extracción de esmeraldas un poquito al norte de nuestra concesión, pequeñito, no muy grande, pero que habíamos ido a prospectar y documentar, que estaba también intacto, nadie lo había excavado. Esto es una foto de hace 4 o 5 años y esto es una foto de hace 2 años. No, perdón, tiro para atrás. Esto que veis aquí es una planta de refinamiento de uranio. Es decir, han visto que es una zona donde hay presencia de uranio y, por tanto, pues han creado una planta cargándose el yacimiento, evidentemente, para extraer este uranio. Y, por tanto, este yacimiento ya no existe. ¿No? Ya no existe y, de hecho, están acercándose, digamos, de forma cada vez más trágica hacia nuestra concesión, ¿no? Y es un drama. Además, por ejemplo, es una zona también que ahora se está poniendo, bueno, geólogos la han estudiado y es una de estas zonas que tiene esta presencia de estos materiales críticos que dicen, ¿no?, que ahora están tan de moda, pues tenemos allí, berilo, por ejemplo, entre otros, uranio y varios más, níquel creo que también, no me acuerdo, y bueno, digamos que esto no es muy tranquilizador. Ya decía el otro día ante los compañeros que hace 2 años nos encontramos un día un geólogo con un contador Geiger, esos de las pelis, pasando por en medio de nuestro yacimiento, de nuestros edificios, a ver si había uranio, con lo cual da un poco de mal rollo. O, por ejemplo, lo que os decía, la locura de los yacimientos de oro. Este año fuimos a prospectar al norte de nuestra zona, que es un parque natural protegido, y ahí había un yacimiento minero de oro que se llama Wadi Gadir, tolemaico, maravilloso, muy grande, intacto, nadie había tocado, no se había excavado. Y nos encontramos con que la compañía minera que está trayendo oro a día de hoy allí había sistemáticamente expoliado el yacimiento. De tal modo que, fijaos, nos encontramos todas las habitaciones
excavadas sistemáticamente hasta debajo del nivel de suelo, e incluso guardando en sacos el sedimento para cribarlo, suponemos, después, para ver si podían encontrar más cosas. Con lo cual, es un yacimiento también que se ha perdido para siempre. Y esto es una situación general en el desierto oriental, tal modo que nuestros proyectos se están convirtiendo en una especie de arqueología de salvamento para intentar salvar lo que se pueda, porque seguramente, desgraciadamente, en 5 o 10 años ya no quedará nada de patrimonio arqueológico en el desierto oriental a este ritmo. Con lo cual, pues también da muchas alegrías, pero también da muchas penas y mucha ansiedad. Y bueno, no quería acabar con esta nota negativa, pero bueno, es lo que hay. También creo que la gente tiene que saber cómo está la cosa, y la cosa está muy mal. Pero bueno, por suerte, como mínimo, el Ministerio de Antigüedades nos apoya y nos da permisos, y por tanto seguiremos trabajando para intentar obtener el máximo de información y hacerla llegar también a la gente. Yo creo que con esto ya hay bastante rollo por hoy. Acabo aquí con este amigo que nos vino a visitar este último año. Muchas gracias por la atención. Sí, bueno, bien, me ha llegado bien. Normal es que se vaya la gente. Bien, pues vamos a continuar con el último acto de esta magnífica conferencia. En primer lugar, es obligatorio agradecer al doctor Oller. No sé si han sido conscientes, ha sido bastante tiempo, pero la cantidad de información que nos ha dicho, porque el ritmo ha sido realmente impresionante. Y una pequeña botella de agua, que se nota que está acostumbrado a ambientes hostiles en el que el agua es escasa, porque realmente 1 hora y media con la pequeña cantidad de agua tiene mérito. Bien, pues efectivamente, una magnífica conferencia llena de información, seguramente de aspectos, de lugares, de épocas de las que normalmente se conoce poco, como porque muy bien ha dicho al principio, todo esto está eclipsada en cierta manera por las maravillas del Egipto faraónico. Así que, bueno, pues vamos a intentar darle el colofón adecuado a este magnífico acto, y eso tiene que ser con sus preguntas. Así que a partir de este momento, la persona que quiera preguntar algo, que levante la mano, le pasaremos el micro para que su pregunta quede registrada en el documento audio y sonoro que vamos a colgar en la red. Así que, por favor, vamos levantando la mano todas aquellas preguntas que se hayan suscitado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante la charla. Gracias. Por el trabajo que realiza en esta parte de Egipto. Y yo me pregunto, el Imperio Romano obtenía un 25% de aranceles, ¿no? De las flotas que partían, supongo que también las que llegaban. ¿Existía una flota que defendiera este comercio? ¿Una flota romana defendiendo ese mar? Sí, hay una flota del Mar Rojo, pero no sería especial, que yo sepa, no sería de las más relevantes, más importantes, y no es un espacio en el cual tengamos, al menos en la parte, esta fase alto imperial, muchas noticias de problemas, por ejemplo, de piratería, que yo conozca. Después ya sí que a partir del siglo IV la cosa cambia, porque el contexto geopolítico también cambia y se complejifica mucho. Pero había cierto control de este espacio, de hecho es un elemento que ya existe en época tolemaica, pero no tenemos mucha evidencia que yo conozca sobre grandes problemáticas asociadas a la seguridad de estos barcos. La seguridad sobre todo por el tema de naufragios, ¿no? Que eso sí que era un elemento que sí que tenemos más conocido de el peligro, ¿no? Y por eso también había estos préstamos que tenían a veces cláusulas de protección en este sentido, pero no es un elemento que aparezca mucho en las fuentes, ¿no? De problemas de piratería. En época tardía ya la cosa cambia y hay ya más elementos, pero no es un elemento muy, muy habitual. Muchas gracias. Nada. Vale. Pues yo solamente tengo el recuerdo de vías de comunicación comercial, y en épocas anteriores también, wadis, se llamaba, yo vía Pi-Ramsés, creo recordar, ¿no? Que comunicaba el Nilo con el Mar Rojo, o sea, por esa parte oriental. Yo no sé si tiene que ver con esto, si es alguna de estas puertos o alguna de estas zonas. Se llamaba vía Pi-Ramsés y luego había otro wadi también,
No sé si es la misma. Había como varios caminos. No, que yo sepa, no son estas. No, pero sí que hay el proyecto de la conexión digamos, el Nilo con el Mar Rojo, que sí que en época romana se reinicia, ¿no?, este canal famoso y que también intenta esta conexión. Pero bueno, las principales son estas. Las principales conocidas son las que unen Edfú con Berenique y después las que une los dos puertos con Coptos, ¿no?, que es la de Mios, Ormos y Berenique, también con Coptos. Esas son las principales, más importantes. Después, en época de Adriano, se hace la Vía Adriana para introducir Antinópolis en este espacio, pero las importantes son estas. En época... Sí, no, es una pena que no lo recuerdo yo, pero sí que servía de comunicación hacia el Mar Rojo y con comercio allá hacia zonas más al sur de África, zona de Cuerno de África. O sea, comerciaban ya más, o sea, rutas comerciales ya en época antigua. Yo estaba aquí Ramsés, eso sí que lo recuerdo, y no sé si eran ya caminos abiertos comerciales. Bueno, y eran más al sur. Pues en época faraónica, la verdad es que no, ahora mismo no lo controlo. Sé que sí que, por ejemplo, en época tolemaica, sabemos que habían vías que comunicaban y tenemos evidencia de todos estos puertos, que Ptolemaío Cerón, entre otros, Berenique Pancrisos, todo un conjunto de puertos y núcleos que eran de fundación tolemaica y que se metían realmente hacia el sur, hacia Nubia y más allá. Pasa que arqueológicamente es difícil identificarlo. Por tanto, sí, claro, hay una tradición ya que arranca en época faraónica de comunicación con estas zonas, que en época romana, pues en algunos casos se mantiene y en otros casos se incrementa, ¿no? Y se prioriza, sobre todo, la clave en época romana es que el núcleo central pasa de coptos y, por tanto, todo se prioriza para conectar con coptos. Muy bien. Y luego, perdón, ya lo último, sí. He visto, a mí me ha parecido en las cerámicas que se veían, las ostracas que se veían en las excavaciones, puede ser que estuvieran en griego, ya en época, habéis hablado de época Claudia ya, incluso, ¿estaban en griego? Sí, lo decía antes al principio, no me he detenido mucho, pero sí. Estaban en griego. Mayoritariamente la documentación que tenemos es en griego, en época... Ya pasa tan avanzado, ¿no? Ellos sí, el idioma era griego. Entonces. Sí, porque Roma en este sentido es muy pragmática y en las zonas que conquista digamos, las zonas orientales de habla griega, mantiene el griego como lengua oficial sin ningún tipo de problema. Vale, muchas gracias. Mayoritariamente son documentación en griego. No sé si la referencia que ha hecho esos caminos se está refiriendo a las expediciones al país de Punt. Puede ser, sí. Sí. Esas están documentadas. Había una reina por ahí, una... Por ahí. Hatshepsut, tenemos las... Sí. Eso está documentado desde la quinta dinastía. No tiene que ver con eso. No, en principio es otra dinámica, sí. Muchas gracias. Aunque he tenido que incorporarme tarde, como sabíamos, por cuestiones académicas, te agradezco muchísimo a ti y a Lipde haber traído este tema, porque, además, como dice Antonio Lieto, pues efectivamente no se suele tratar y es absolutamente apasionante. Hemos tenido ocasión de veros todos. Podría preguntar varias cosas, no, simplemente voy a ceñirme el hallazgo, uno de los hallazgos del templo de Isis de Berenique, los 7,5 kilos de pimienta. La interpretación que se hace, ¿cómo es? ¿Puede ser lugar de almacenaje, ofrenda a la diosa o otras divinidades que también se rendía culto allí? Es un tema que ha generado cierto debate y no está muy claro. La teoría que, por ejemplo, tenía Steven Botham en su momento, que ahora ya no sé si la mantiene, habla de una acumulación con un valor económico. Es decir, el templo como institución acumula pimienta porque es un elemento que tiene un valor económico y que no se interpreta tanto como un elemento ritual, porque que yo sepa no se han encontrado a nivel ritual, digamos, ofrendas que incluyen pimienta. Con lo cual, lo que se había interpretado más bien, que te digo que no sé si ahora aún lo mantienen, era un elemento de tipo prestigio, capacidad económica asociada a ese templo, que podía almacenar cantidades importantes de pimienta y que solamente después podía incluso comerciar o vender o lo que sea. Esa era la interpretación que se hacía en su momento. Ahora ya, claro, la verdad es que como ya han escalado tanto otra vez, quizá la han cambiado, pero un poco la idea era esa. Un evento que repercutía en la riqueza del templo. Hola, me ha encantado la charla.
la mina esa que colapsó, ¿qué tipo de herramientas, ya que las tenéis ahí intactas, qué tipo de herramientas utilizaban para la extracción? Vale. Pues de momento te diré que es la única cosa que no hemos encontrado claramente, herramientas, que esperamos, pero bueno, pensad que hemos excavado solo 5 metros cuadrados, es gigante, o sea que esperamos encontrar. Pero en otra mina ya sí que encontramos in situ una herramienta, un cincel de hierro. El elemento que utilizaban eran cinceles. Entonces, hemos encontrado uno, porque tener en cuenta que el metal era muy valioso en este contexto, con lo cual difícilmente se dejaban las herramientas. Yo me imagino, incluso si les cae la mina, se van, pero las herramientas las llevan, porque tienen un valor importante. Por lo tanto, muy poquitas, pero ya lo habíamos intuido, y es lo que se planteaban, ya los geólogos decían que por las marcas en la pared eran cinceles de hierro con martillos, que no hemos encontrado martillos, desgraciadamente, y encontramos uno in situ, un cincel de unos 40 centímetros, perfectamente conservado, que ponías la punta y encajaba perfectamente con la marca. Y de hecho, como curiosidad, otros elementos que hemos encontrado en la mina esta que ha colapsado, que la hemos publicado parcialmente y esperamos publicar en breve ya de forma genérica, ya totalmente, grafitos en las paredes, dibujos de mineros, dibujos de palo, ¿no? Con un monigote que tiene en la mano herramientas. ¿Qué tienen? Cinceles, martillos, a veces capazos, a veces, ¿qué más tienen? A veces, bueno, capazos, cestas, y que por tanto nos enseñan que eso, básicamente, el cincel y el martillo era lo que se utilizaba de forma habitual dentro de la mina. Nada. Buenas tardes. Buenas. Gracias por la conferencia. También hacer un poco de honor también a las excavaciones que muchas veces se ven en contextos negativos, ya sea por especulación o por lo que sea. También pues dar esa mención. Y quería preguntar respecto del comercio con India y todo el tema de préstamos, etcétera. ¿Se desarrolla un sector, entre comillas, financiero interesante para apoyar este comercio de larga distancia? Sí, bueno, es lo que comentaba. Es una iniciativa básicamente privada, pero tenemos constancia de especies, no sé decirlo así, pero de corporaciones, es decir, familias o grupos familiares ricos que se unen para poder financiar este tipo de digamos, empresas comerciales que eran muy complejas, eran muy costosas. Por tanto, sí, había toda una red que hemos documentado a partir de papiros sobre todo y de ostra en menor medida, que implicaba esto. Gente que se unía, gente con, digamos, dineros, inversores, y que controlaban algunas de estas empresas, ¿no? Y fletaban, no sé, 5 barcos que anualmente iban y volvían a la India y que generaban pingües beneficios, ¿no? Y no lo he dicho antes, pero se han hecho cálculos a partir de diferentes de estos papiros, como pues el papiro de Mucris, por ejemplo, donde se habla de que el cargamento de estos barcos, tras quitar esta cuarta parte de los impuestos, podían tener un valor de 7 millones de sestercios. Digamos, un valor realmente muy importante que te refleja la riqueza que genera, pero también que había detrás una estructura importante, nuevamente privada, que lo que hacía era facilitar poder invertir en estos barcos grandes para que fuesen, digamos, por el comercio, y un Estado que lo que hacía sobre todo era facilitar las cosas, ¿no? Proteger las vías, controlar, gestionar los impuestos, pero que en general dejaba que la iniciativa privada funcionase a la suya. Sí, suelen pasar. Las preguntas van de lado a lado de la sala, nunca son en el mismo sector. Hola, buenas tardes. Nada, yo quería preguntar, porque claro, me llama mucho la atención cómo se han mantenido esos yacimientos casi intactos, y quería saber si es porque se dio un abandono a lo largo de los siglos por algún motivo concreto y luego se retomó la zona por otro motivo, o fue algo meramente casual. Bueno, claro, normalmente lo que tenemos en casos como Berenice o en caso de Siquei, lo que entendemos es que son abandonos graduales. Abandonos básicamente fundamentados no tanto en una amenaza externa o un conflicto, no, sino más bien en la pérdida del, digamos, ¿cómo decirlo?, del provecho de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Berenice, sabemos que finales del siglo VI, finales del siglo principios del siglo VI, se empieza a perder la importancia del puerto porque el contexto geopolítico cambia y empezamos a tener
otros núcleos, otros puertos mar al sur, que empiezan a concentrar la riqueza o la llegada de mayor parte de estos barcos. O en el norte también, tenemos Crisma, por ejemplo. Por tanto, un puerto de este tipo que implica una inversión logística tan importante, si se pierde el beneficio, empieza a perder interés. Y por tanto, la gente empieza a abandonar los yacimientos, digamos, estos espacios de forma natural. Y por tanto, te quedan las estructuras intactas, ¿no? De hecho, las últimas estructuras documentadas en Berenique, que son de principio del siglo VII, creo, si no recuerdo mal, son pequeños, no sé si existe la palabra en castellano, me lo estoy inventando, paravientos, es decir, pequeños espacios hechos con piedra que servían para que la gente que puntualmente iba a ese punto a hacer algún intercambio, pasaban la noche allí con una hoguerita y se iban. Y el resto estaba abandonado sin más. Claro, el tema es que como una zona tan remota, hasta hace muy poquito, claro, eso se abandona de forma natural, se cubre con arena y se queda ahí durante 20 siglos. Esa es la suerte que tenemos. De hecho, ¿y el motivo de que vuelva a crecer ese interés en esa zona, más allá del último que ha comentado, el tema de las minas y demás? ¿En qué momento? ¿En época romana o en qué momento? Desde que se van descubriendo a partir del siglo XIX, XX, este tipo de yacimientos. Pues depende mucho. Por ejemplo, en el caso de... un tema también hemos estudiado, hemos publicado. En nuestro caso de las minas de esmeraldas, se debe a que el gobernador otomano de Egipto, a principios del XIX, decide intentar mejorar la situación económica de Egipto y, entre otras cosas, quiere reexplotar las minas del desierto oriental y encarga a un señor que se llama Frédéric Callot, un francés, que vaya al desierto oriental a reencontrar las famosas minas de esmeraldas que salían de las fuentes antiguas islámicas. Y este señor se va allí y efectivamente encuentra otra vez las minas, las intenta reexplotar, pero ve que no se da cuenta y por tanto las deja ahí de nuevo. Y por entonces a partir de aquí empiezan a haber, digamos, visitantes, en este caso arqueólogos, protoarqueólogos, viajeros como Belzoni, por ejemplo, que por el interés de ver si encontraban antigüedades, empiezan a viajar a la zona y a documentarla, ¿no? La suerte que hemos tenido nosotros es que como hasta la invención de los 4x4, de los Toyota que llevan ahora los beduinos, es una zona muy remota que era muy difícil estar ahí y que por tanto si había gente que llegaba ahí, por ejemplo la gente que va a Belzoni mismo, llegan a Berenique y están 2 días o un día porque no tienen agua, o sea, o se van o se mueren. Por tanto, hacen 4 dibujos, intentan excavar 4 cosas y se van. Y por tanto, hasta hace relativamente poco ha quedado todo más o menos intacto. Pues esta cuestión de que es muy remoto. Gracias. Nada. Mira, está cerca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguna hipótesis planteada de la desproporción de documentación que tenemos de Egipto afuera de Egipto? Conservación. Pero, pura y estrictamente. Ya, pero ¿por qué se conserva más en una parte que en otra? Clima desértico. Clima desértico y que hace que, pues básicamente, en Egipto, también porque es una zona, digamos, de, por ejemplo, papiro. Pues hay papiro en Egipto, con lo cual es normal que sea el sitio donde más papiro hay, ¿no? Pero bueno, también hay otras zonas como todo el desierto sirio, donde también se encuentra. Hay zonas en el norte de Europa donde por la conservación a la inversa, por la presencia de zonas lacustres, así también se ha conservado, ¿no? Vindolanda, por ejemplo, y cosas de estas. Pero digamos que Egipto es un caso paradigmático, en el cual estas condiciones extremas de sequedad han permitido, junto a una, digamos, creación de documentación muy importante, han permitido que se conserven estos niveles alucinantes de documentación. Es una cuestión fundamentalmente de tipo climático. Nada. Hola. Buenas. Bona vesprada i agrair tant a l'organització com a les companyes d'aquest fòrum de sapiència. I la meva pregunta anava en relació al que ens has dit al final, que s'ha deixat un poc de mal de sabor de boca. La titularitat dels jaciments pertany a l'estat egipte i en el cas de que pertany a l'estat egipte, si no estan interessats, prefereixen les mines d'urani que l'arqueologia, des del món acadèmic es pot forçar per a que es mantinguin aquests jaciments. És a dir, que no s'espolien ni se destruïsquen perquè tenen un interès historiogràfic que no... No sé com està en català o en castellà. El tema de la titularitat dels jaciments teòricament estan vinculats a l'estat egipci a través del Ministeri d'Antiguitats, però a la pràctica això és una entelèquia. És a dir, a la pràctica, a no ser que, com per exemple en el nostre cas, Cicate, no hi hagi un document que digui que això és una concessió del Ministeri d'Antiguitats, a la pràctica poden fer el que vulguin. I de fet, ho dèiem també abans amb els companys,
El problema és que, per molt que a vegades ens sembli a nosaltres arqueòlegs i arqueòlogues que el Ministeri d'Antiguitats és una entitat molt poderosa que ens pot donar permisos i no sé què, en realitat és una entitat molt feble dins de l'estructura administrativa egípcia. I, per exemple, el Ministeri d'Energia té molta més força i, per tant, com ens ha passat aquest any, quan està passant aquests anys, si hi ha una discussió de competències entre el Ministeri d'Antiguitats i el Ministeri d'Energia, el Ministeri d'Energia guanyarà. I els inspectors ens diuen que no poden fer res. Per tant, això és un problema i, per una altra banda, doncs, malauradament, i tot i que és un espai que porta molta experiència i molts segles d'experiència a nivell de gestió de patrimoni, encara falta molta conscienciació patrimonial, no? Sobretot a zones que no són faraòniques, bàsicament que estan fora de la vall del Nil. I, per tant, doncs, unes tasques que estem fent juntament amb el Ministeri d'Antiguitats i l'Oficina del Mar Roig és això, conscienciar que realment el patrimoni d'aquesta zona és brutal i que, per tant, mereix la mateixa protecció que altres zones. Però és un procés llarg i costós i que molt em temo que arribarà tard. Per tant, a no ser que sigui una zona oficialment, diguem, concedida al Ministeri d'Antiguitats, pot passar de tot. Moltes gràcies. De res. ¿Alguna pregunta más? Dejamos que nuestro conferenciante descanse su seguramente agotada garganta. Ok, bueno, sabemos que está acostumbrado a estas durezas del entorno. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, no queda más que agradecer de nuevo al doctor Oller su trabajo, su conferencia, su interés, su vehemencia y sus ganas de comunicar tanto realmente en tan poco tiempo. Agradecerles también al Instituto Valenciano de Egiptología la oportunidad que nos ha brindado de poder estar aquí y habernos alimentado con como ha dicho el compañero, este pozo de sabiduría, y por supuesto a todos ustedes, sobre todo los que se han quedado hasta el final, que ya saben que muchos son los llamados y pocos los que llegan al final, su presencia y sobre todo la actividad que han tenido en estas preguntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.